1. Eleanor. A la fortuna hay que ganársela como a una viuda. Y solo se doblega ante los más osados. William Somerville. Londres, abril de 1818. ¿De qué me sirve tener dinero e independencia si debo seguir comportándome con decoro? Preguntó Eleanor Lockhart. No vine a Londres para actuar como una mujer remilgada y aburrida. Podría hacer lo mismo en mi casa en Wiltshire. Eleanor se hizo un lazo bajo el mentón con las 2 cintas verdes de su nueva capota. La señorita Fanny Blakesley titubeó frente a la puerta de la mansión que Eleanor había alquilado para la temporada como si así pudiera impedir que la joven abandonara la vivienda. Si sales a caminar sola siendo tan joven, parecerás una triste libertina. Eleanor asió los guantes que reposaban sobre la mesa junto a la puerta y se los enfundó. Tengo 17 años y medio, afirmó con dignidad. Puede que sea joven, pero ya me he casado y he enviudado, así que nadie puede considerarme una niña ni se me debería tratar como tal. Y no pareceré una triste libertina en absoluto, señorita Blakesley, porque me siento muy jovial y sonreiré a todas las personas con las que me encuentre. Después sonrió a su acompañante para demostrar que estaba en lo cierto. ¡Ay, Eleanor! La señorita Blakesley se apoyó contra la puerta y negó con la cabeza de forma que sus tirabuzones grisáceos le golpearon las mejillas. Eleanor perdió la sonrisa. Esperaba poder hacer lo que le placiera si contrataba a una mujer mayor como acompañante. Pero quizá debería haber buscado a una más joven. Si no le importa, señorita Blakesley, me gustaría salir a dar un paseo a solas. Seré prudente y me limitaré a los lugares públicos. No le pago un salario generoso para que frustre mis planes. Y si insiste en impedirme el paso, llamaré al mayordomo para que la haga a un lado. La señorita Blakesley se apartó de la puerta a regañadientes. De acuerdo, pero al menos dime a dónde irás. De lo contrario, me preocuparé sobremanera. Eleanor suspiró. Pretendo andar hasta Green Park, quizá llegue incluso hasta St. James Park. Tengo antojo de leche recién ordeñada. ¿No está muy lejos? Preguntó la señorita Blakesley. Por favor, no te canses demasiado, y ten en cuenta lo que pensará la gente si te ve bebiendo leche al aire libre como una plebeya. Y mantente alejada de St. James Street. Las mujeres no deben aventurarse por allí si no van acompañadas de un caballero. No me voy a cansar demasiado, y creo que la gente tiene mejores cosas que hacer que contemplarme mientras bebo leche, si es que llego tan lejos. No se preocupe, volveré dentro de 1 o 2 horas, y después podrá venir conmigo. Debo ir a que arreglen el cierre del collar de mamá. La señorita Blakesley se animó levemente. Por supuesto. Tu madre querida. Se llevó las manos al pecho, olvidando de forma oportuna que no conocía a la madre de Eleanor. Igual que la propia joven. Te recomiendo un joyero magnífico que conozco en Powland Street. Cuando vuelva, me puede recomendar a quien quiera. Eleanor se ciñó el chal sobre los hombros, abrió la puerta delantera y bajó por las escaleras con seguridad para adentrarse en un día ventoso de abril. La joven no relajó la postura hasta que la puerta se cerró tras ella. La señorita Blakesley era una mujer respetable y, además, era la prima empobrecida de su difunto marido Albert. Ella no tenía la culpa de ser tan aburrida, al menos no del todo. Seguro que podría atemperar su carácter con algo de esfuerzo. Pero Eleanor, que sabía lo que era ser pobre y estar desesperada, no había sido capaz de abandonarla. Una ráfaga de aire atravesó Curzon Street e hizo que los rizos de Eleanor le cayeran sobre los ojos. Se recolocó el pelo bajo la capota y siguió avanzando. Aquel viento frío podría haber amedrentado a un alma menos severa, pero no era su caso. Ella se sentía feliz de estar al aire libre, viva y en Londres. Admiró los tulipanes que se mecían a lo largo del camino y saludó con la cabeza a una mujer y un caballero a quienes creyó reconocer. El caballero le devolvió el saludo con rigidez, pero la mujer fingió no haberla visto. Quizá era posible que no los hubieran presentado aún. O quizá la señorita Blakesley tenía razón y las mujeres no debían andar solas, aunque fueran viudas. Bueno, a Eleanor no le importaba. Al fin estaba en Londres, lejos de las opresivas paredes de la Aghard Hall y de la reducida ciudad de gentes afables donde siempre la verían como la don nadie que se había agenciado al adinerado Albert Lockhart. Era consciente de que cuando se casó con un hombre que, por edad, podría haber sido su padre, al cual ella no conocía, la habían mirado con recelo. Pero Albert deseaba tener una esposa y un heredero, y ella necesitaba un hogar con desesperación. Al menos, Albert era un hombre amable. Suspiró. Su marido siempre había querido traerla a Londres para mostrarle los museos, los jardines y las fiestas de sociedad. Pero había contraído difteria unas semanas después de su matrimonio y había fallecido al poco tiempo, por lo que Eleanor guardó el luto durante todo un año por un matrimonio que no había durado ni la mitad. Pobre Albert. Se estremeció. Se negaba a ser una sensiblera, ni hoy ni nunca.
La joven pasó junto a una iglesia diminuta. La señorita Blakesley le había indicado al llegar a Londres que aquel lugar había albergado varios matrimonios clandestinos durante el siglo XVIII, incluyendo el de una de las célebres hermanas Gunning. Eleanor sentía cierta empatía hacia la señorita Gunning, una muchacha empobrecida que había ascendido socialmente gracias a su matrimonio con un duque. Aunque tras enviudar se había casado de nuevo con otro duque, y Eleanor no tenía intención de volver a contraer matrimonio. Sabía lo afortunada que era de ser independiente y contar con su propio dinero, y no pondría en peligro su situación. Recorrió Alfmont Street y pasó junto a las verjas de Piccadilly. Luego llegó hasta la puerta que conducía hasta Green Park y se adentró por ella. Disfrutó del silencio bajo las copas de los árboles que bordeaban la pradera, aún era demasiado temprano para la gente que solía reunirse allí por las tardes. La joven continuó por un sendero estrecho y advirtió un narciso tardío ondeando como una bandera amarilla que saludaba al mundo. Su intención era seguir el camino en dirección sudeste hasta llegar a St. James Park, pero no había avanzado demasiado cuando la abordó un caballero alto y bien vestido. Eleanor, dijo el hombre, y ella sintió que se le revolvía el estómago. Señor Lockhart, contestó, negándose a responder con la misma familiaridad con la que el sobrino de su marido se había dirigido a ella. ¿Qué estás haciendo aquí fuera tú sola?, preguntó él con el ceño fruncido. Eleanor no dignificó su pregunta con una respuesta. ¿Cómo me ha encontrado? Fui a buscarte a tu casa, dijo él. Os he conseguido unas invitaciones a la señorita Blakesley y a ti para el Club Almax. Para el mercado matrimonial. ¿Qué, amable? Pero lo era de veras. Dadas las condiciones del testamento de su marido, George Lockhart tenía un buen motivo para querer verla casada de nuevo. Eleanor no sabía qué pensar del sobrino de Albert, había sido educado con ella las pocas veces que lo habían visitado, pero era un hombre bastante indolente y poco propenso a esforzarse por los demás. Era apuesto, si a una le gustaban los hombres con el cabello blanquecino y la nariz alargada. Pero tenía la sospecha de que ella no era de su agrado, aunque no tenía más pruebas que sostuvieran esa idea que la mirada inexpresiva que a veces advertía en sus ojos cuando la miraba. Como eres nueva en la ciudad y no tienes a nadie que te aconseje, me he tomado la libertad de llamar a la condesa Lieven. Estoy seguro de que querrás establecerte en la sociedad con tranquilidad a no mucho tardar. Yo mismo puedo acompañarte el próximo miércoles. Gracias, dijo Eleanor, pero no creo que la señorita Blakesley o yo necesitemos que nos acompañe. ¿Eran imaginaciones suyas o había levantado las cejas al oír su respuesta? Como desees, pero creo que muy pronto descubrirás que es más cómodo tener a un acompañante masculino durante esa clase de eventos. Eleanor retomó la marcha con la esperanza de que el señor Lockhart la dejara en paz después de haberle hecho llegar su mensaje. Hacía que se sintiera como una niña pequeña, a pesar de que no era más que unos 6 años mayor que ella. En contra de sus deseos, George comenzó a andar a su lado. ¿Te puedo acompañar? No, no puedes, pensó enfurruñada. Pero no lo dijo en voz alta. Tal vez no le caía bien el señor Lockhart, pero era lo más parecido a una familia que tenía y no se veía capaz de romper todas sus posibles relaciones. No obstante, tampoco tenía por qué entretenerlo. Anduvieron en silencio hasta St. James Park. Se nota que has crecido en el campo. Ninguna mujer criada en Londres andaría con tanta premura. Te llevo a casa. Mi carruaje está a las afueras de Green Park, dijo el señor Lockhart mientras cruzaban el parque. Eleanor se enderezó. Si el paseo es demasiado para usted, puede volver a su carruaje, pero yo seguiré a pie, dijo con determinación. Te aseguro que te aconsejo por tu bien. No has pasado demasiado tiempo en sociedad, ya que te casaste con mi tío recién salida de la escuela. No me gustaría que te vetaran de la sociedad antes de que comiences a conquistarla. La miró con un brillo en sus ojos azules y los labios fruncidos. Era una advertencia. Eleanor trató de reprimir el enfado ante su suposición. No le daría la satisfacción de verla reaccionar. Siguieron caminando hasta encontrarse con una mujer robusta y de piel rosada, rodeada de varias vacas. El señor Lockhart suspiró. ¿Y ahora qué pretendes, Eleanor? Ella lo miró con inocencia. No le dijo la señorita Blakesley que quería probar la leche del parque. Usted también debe probarla, diga que sí, por favor. Yo invito. Eleanor había acudido preparada con una taza de peltre de la cocina. Extrajo la taza y el dinero de su bolso y se acercó a la lechera. El señor Lockhart apretó los labios, irritado. Durante un momento, pensó que rechazaría su petición, pero después sus ojos fueron a parar a la mujer que los observaba y esbozó una sonrisa forzada. La leche estaba templada y espumosa y era mucho mejor que la que le llevaban a casa, la cual sospechaba que debían de reducir con agua. En cualquier caso, le mereció la pena sufrir la compañía del señor Lockhart cuando lo vio tragarse el líquido de la taza que le había ofrecido la lechera. Una bebida, según le diría él más tarde,
entre susurros, de camino a su carruaje, que solo consumían los niños y las jóvenes solteras y vulnerables. Eleanor ignoró la mofa a su falsa vulnerabilidad y le aseguró al señor Lockhart que nadie que lo viera bebiendo leche lo confundiría con un niño o una mujer soltera. Por supuesto que no, dijo él. Pero puede que nos consideren a los dos poco inteligentes. No lo creo, dijo Eleanor, sonriéndole con dulzura mientras la ayudaba a subirse al carruaje. Para eso, en primer lugar tendrían que suponer que usted posee alguna clase de inteligencia. El señor Lockhart le apretó la mano, la fuerza de sus dedos hizo que Eleanor sintiera un escalofrío. Había hablado de más. Durante un momento pareció que quisiera estrangularla. Pero le soltó la mano y subió de un salto al carruaje para después asir su látigo y decir: tiene más cabellos que talento, más defectos que cabellos. Eleanor reconoció la frase de los dos hidalgos de Verona, de Shakespeare. Después de todo, parecía que sí que había aprendido algo en la escuela antes de verse obligada a abandonarla tras el repentino cese de la financiación por parte de su desconocido padre. Pretendía el señor Lockhart devolverle el insulto. Entrelazó las manos en el regazo, al tiempo que el carruaje se ponía en marcha con una sacudida. No entres al trapo, se dijo a sí misma. Pero Eleanor siempre había preferido el valor ante la prudencia, y no podía dejar pasar un comentario ingenioso. Se le ha olvidado la última parte. El señor Lockhart apretó los dientes. ¿Y qué parte es? Tiene más cabellos que talento, más defectos que cabellos y más riquezas que defectos, dijo Eleanor. Prefiero que me consideren estúpida antes que pobre, usted no. Tras aquello, el señor Lockhart, cuya esperada fortuna había ido a parar a manos de Eleanor tras casarse con su tío, murmuró algo ininteligible y no volvió a hablarle hasta que la dejó en la puerta de su casa. E incluso entonces, solo lo hizo para decirle: que tengas un buen día, con sequedad. Aquella tarde, la señora Blackesley le dio las indicaciones a su cochero para llegar a la joyería, una pequeña tienda remetida entre dos salones de té. Las ventanas divididas con parteluz iluminaban la estancia, haciendo que los mostradores inmaculados y las joyas expuestas sobre terciopelo negro resplandecieran. Para su sorpresa, a Eleanor le agradó. El dueño de mediana edad, el señor Jones, levantó los ojos hacia ellas cuando entraron mientras conversaba con un cliente. Buenas tardes. Hoy estamos algo escasos de personal, nuestra dependienta habitual está enferma. Pero le pediré a mi hijo que les enseñe lo que deseen, dijo el hombre con una amplia sonrisa. Después se dio la vuelta y gritó: Owen. Un joven con las cejas igual de espesas que su padre emergió desde una puerta al otro lado de un pasillo estrecho que se encontraba a un lateral de la estancia. Era alto y fornido, pero parecía fastidioso, dirigiendo una mueca hacia las recién llegadas hasta que su padre lo reprendió con la mirada e hizo que parpadeara para cambiar de expresión. Luego se encaminó hacia Eleanor y la señorita Blackesley. «Ay, Eleanor, fíjate en este broche tan precioso», dijo la señorita Blackesley, examinando un pavo real en miniatura, hecho de plata y con una cola formada por zafiros y esmeraldas. Era bello, pero a Eleanor le resultaba demasiado ostentoso. El joven señor Jones observó a Eleanor. Tenía unos ojos oscuros y cálidos y, cuando se encontraron con los suyos, la joven sintió una punzada, como si lo hubiera reconocido, aunque estaba segura de que era la primera vez que veía a aquel hombre. Está buscando un broche de estas características. Creo que uno de oro iría mejor con su tono de piel. E imagino que también con sus libros de contabilidad, dijo Eleanor con más brusquedad de lo que pretendía, turbada ante su reacción hacia aquel desconocido. Por lo general, no solía encontrar a la mayoría de los hombres demasiado apuestos, ni siquiera al pobre Albert, aunque bien sabía Dios que le había tenido mucho aprecio. Pero había algo en las facciones bien definidas del rostro de aquel joven que le resultaba atractivo. El señor Jones ladeó la cabeza. Cierto. Pero las piedras preciosas lo encarecen mucho. Una gema más humilde en un diseño más simple tendría un precio más asequible. Se giró hacia otro mostrador y asió un par de pendientes, dos pequeñas espinas de topacio dorado en forma de rayos de sol. Como estos, por ejemplo. Oh. Eleanor se quedó sin palabras, estaba tan emocionada que de pronto se le obstruyó la garganta. La señorita Blackesley contempló los pendientes. Son muy bonitos, pero yo prefiero los rubíes. El señor Jones se inclinó hacia Eleanor con preocupación. Discúlpeme. ¿He dicho algo que la haya ofendido? Nunca me dejan acercarme a la parte delantera de la tienda, mi padre dice que asusto a los clientes. No, Eleanor se obligó a sonreír. ¿Es usted el artesano? Ay, Dios, no, dijo con los ojos como platos. Mi padre hace algunas de las joyas y otras las compra. Yo prefiero dedicarme a las finanzas, los números no requieren de ninguna habilidad artística. De todas formas, los pendientes son preciosos, dijo Eleanor mientras recobraba la compostura.
Pero me temo que hoy no busco nada nuevo. Abrió el bolso y sacó el trozo de seda con el que había envuelto el colgante de su madre. Desdobló la seda y dejó a la vista la delicada cruz de filigrana decorada con tapeisious. Tenían el mismo tono dorado de los pendientes que le había mostrado el joven. El señor Jones alternó la mirada entre el collar que tenía ella en las manos y los pendientes que hacía él. Luego la observó con aire inquisitivo. Para fastidio de Eleanor, que sintió que se ruborizaba. Es de mi madre. El cierre se ha roto, lo ve. Apretó los labios para evitar contarle a aquel completo desconocido que el collar era lo único que tenía de su madre, aparte del recuerdo borroso de un halo de cabellos dorados y una sonrisa preciosa, aunque a veces se preguntaba si aquellos recuerdos no eran más que imaginaciones suyas. Era de su madre, la corrigió la señorita Blakesley, y Eleanor quiso propinarle una patada. ¿Era? Preguntó Owen. Falleció cuando yo era pequeña, dijo Eleanor, tratando de mantener la voz firme. Lo siento muchísimo, respondió Owen. Yo también perdí a mi madre hace 10 años, y aún la extraño. Cuidaremos bien de su collar, se lo prometo. Luego volvió a colocar los pendientes sobre el mostrador de terciopelo. Le voy a tomar los datos. Le informaremos cuando esté terminado el cierre. El asunto no les llevó más que unos pocos minutos. Eleanor se dirigía hacia la salida cuando la puerta se abrió y dio paso a un caballero que le resultó familiar. El joven, con el cabello castaño acicalado y engominado a más no poder, era arrebatador. Portaba un delicado chaleco color plata y melocotón y una chaqueta azul estrafina que se le ajustaba a la perfección, el brillo de sus botas de punta blanca le hacía sombra incluso a las relucientes vitrinas. Eleanor se detuvo consternada. Señora Lockhart. Eleanor, dijo el hombre mientras hacía una profunda reverencia. Menuda sorpresa. La señorita Blakesley se rió con nerviosismo. Cuando Eleanor la miró, vio que su acompañante se había sonrojado, pero la mujer no parecía del todo sorprendida. Eleanor entrecerró los ojos. Por favor, no me llame Eleanor, señor Smith-Hampton, dijo la joven. No le he dado permiso para que se refiera a mí por mi nombre de pila. Mis más sinceras disculpas, señora Lockhart, respondió el señor Smith-Hampton. Por favor, tómese mi descuido como un cumplido. Solo una mujer tan encantadora como usted podría hacer que pierda las formas. En ese caso, que tenga un buen día, señor, dijo Eleanor, rodeándolo. La señorita Blakesley la tenía agarrada del brazo, y Eleanor se percató de que no podría moverse a menos que tirara de la mujer hasta el exterior de la tienda. ¡Qué coincidencia más maravillosa!, continuó el señor Smith-Hampton, como si no la hubiera oído. Justo venía en busca de alguna baratija bonita para una conocida a la que cada vez le tengo más aprecio. ¡Santo cielo! Acababa de guiñarle el ojo. Me gustaría persuadirla para que me ayude a elegir el regalo perfecto. La verdad, caballero, no creo que necesite mi opinión, dijo Eleanor mientras trataba de ponerse de nuevo en movimiento. Sospechaba que el agarre de la señora Blakesley le estaba produciendo moratones. ¿Y de veras debo marcharme? Ninguna opinión es tan importante como la suya, dijo él. Como solo habían tenido hasta la fecha 3 conversaciones, todas centradas en los enfrentamientos del señor Smith-Hampton con su armario, Eleanor no estaba segura de cómo debía interpretar la situación. Pero, de pronto, comprendió el significado de sus palabras. La joven cesó sus intentos de tirar de la señorita Blakesley y miró al hombre a los ojos. Seamos claros el uno con el otro. Me está queriendo decir que la baratija que tiene intención de comprar es para mí. Él le sonrió. No tiene ningún motivo para comprar metales presentes. Así que le ruego que se abstenga de hacerlo. Ay, su modestia es un buen reflejo de su carácter, pero le aseguro que es costumbre que un caballero le otorgue un regalo semejante a una mujer a quien desea impresionar, dijo él con una ceja levantada. En efecto, dijo el señor Jones mientras se acercaba a ellos. Muchos caballeros compran regalos para sus amantes. Eleanor contempló estupefacta al joven Jones mientras el señor Smith-Hampton murmuraba algo incoherente. Después advirtió una sonrisa en el rostro de Owen, que muy pronto reprimió, y cayó en la cuenta de que estaba tratando de provocar al caballero. Y quizá lo que provocaba era que su padre perdiera a un cliente, pero Eleanor no se lamentaría por ello si así conseguía que aquel hombre se marchara. El señor Smith-Hampton se volvió hacia Eleanor. Le juro que tan solo tengo buenas intenciones, nada indecoroso. Estiró el brazo para tomarla de la mano, y Eleanor, que no deseaba que le propusieran matrimonio en una joyería, ni en ningún otro lugar, se llevó las dos manos tras la espalda. Era evidente que tendría que decir las cosas con claridad. O quizá. Eleanor sonrió con timidez al señor Smith-Hampton. Ah, tiene intención de pedirme matrimonio. Bueno, supongo que sería un gran alivio tener el futuro resuelto. Imagino que es usted muy rico, dijo Eleanor. A su lado,
el señor Jones se encontró de pronto muy ocupado ordenando el mostrador. Yo. Siendo usted tan pudiente, eso le resultará insignificante, ¿no? Dijo el caballero con los ojos bastante abiertos. Ah, así que se trataba de un cazafortunas. Lo habría animado el señor Lockhart. Parecía algo típico de él. Ay, es que no lo sabe. Mi difunto marido añadió una condición bastante desafortunada a su testamento: poseeré la mayoría de sus bienes solo hasta que contraiga matrimonio. Desde ese momento, la herencia irá a parar a su sobrino, y yo no recibiré más que una reducida renta vitalicia, lo justo para los gastos. Mi querido Albert no deseaba que contrajera matrimonio con alguien que solo me quisiera por mi dinero. Pero usted debe de amarme si desea casarse conmigo a pesar de todo. El señor Smithhampton palideció bajo el ala de su sombrero. No he mencionado nada sobre contraer matrimonio. Me temo que debe de haberme entendido mal. Que tenga un buen día, señora Lockhart. Se dio la vuelta y salió de la tienda con tanta prisa que se tropezó en el umbral. Cuando la puerta se cerró tras él, en el interior de la joyería sonó una campanilla y Eleanor al fin dejó escapar la risa que había estado conteniendo. Lo has hecho huir, buen trabajo, musitó el señor Jones, y Eleanor se sintió de maravilla. Eso no ha sido muy amable por su parte, dijo la señorita Blakesley. Es posible, pero es lo que se merecía, contestó Eleanor. Vamos, ya hemos entretenido demasiado al señor Jones. Se volvió hacia el joven vendedor. Le agradezco su ayuda, pero debemos marcharnos. Asió a la señorita Blakesley del brazo y, al fin, tiró de ella hacia la calle, donde las esperaba el carruaje. Les cayeron unas pocas gotas de lluvia sobre la cabeza y la señorita Blakesley pegó un chillido. Eleanor permitió que su acompañante entrara en el carruaje antes que ella. Con esos gritos, cualquiera podría pensar que temía deshacerse, y luego tomó asiento junto a la señorita. No parecía sorprendida de ver al señor Smithhampton, dijo Eleanor cuando el carruaje estuvo en marcha. Es un chico estupendo. Siento que no te agrade, contestó la señorita Blakesley. ¿Cómo supo dónde encontrarnos? La acompañante miró por la ventana y se puso a toquetear un pañuelo. No sé de qué me hablas. Le dijo dónde estaría, ¿verdad? La señorita Blakesley se quedó en silencio durante un rato, tan solo se movía para retorcer el pañuelo entre los dedos. No te enfades, querida Eleanor. Siempre he tenido debilidad por los romances. Si me caso, afirmó Eleanor, ya no necesitaré una acompañante. Tampoco valora su posición. Ah, pero estoy segura de que tu marido. No tengo ni idea de lo que haría mi supuesto marido, respondió Eleanor. Cuando me case, ya no estaré a cargo de las finanzas ni del personal. Pero el señor Lockhart prometió. La señorita Blakesley se quedó en silencio y se llevó una mano enguantada a la boca, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. El señor Lockhart le prometió que mantendría su puesto si lo ayudaba. Se aventuró Eleanor. La señorita Blakesley no respondió, así que Eleanor se lo tomó como una confirmación. Hace tiempo que le informa de todo lo que hago, ¿no es así? Y creo que este no es el primer pretendiente al que le ha dado el chivatazo, afirmó armándose de valor. Eleanor, no hables de forma tan vulgar. Eleanor no era capaz de comprender cómo era posible que la señorita Blakesley consiguiera parecer ofendida a pesar de que era ella quien se había comportado mal. La alta sociedad londinense pensará que perteneces a una clase más baja si te expresas de esa forma. Entonces, tal vez en este caso resulta de lo más conveniente que yo no sea una verdadera dama, porque así podremos hablar con franqueza. Señorita Blakesley, ya le dije esta mañana que no toleraré que mi acompañante interfiera en mi vida. Ay. Pero no puedes dejarme. Por favor, Eleanor, ¿a dónde iré? Con el señor Lockhart, quiso decir Eleanor, pero sabía de primera mano lo que era sentir temor ante un futuro financiero incierto y no se lo deseaba a la señorita Blakesley, por muy irritante que fuera aquella mujer. Tomó aire despacio. Por el amor que le tenía a Albert le seguiré pagando un estipendio, pero ya no puede quedarse en mi casa. Escribiré una carta para contratar a una nueva acompañante hoy mismo y, cuando llegue, usted tendrá que marcharse a donde desee. Ay, pero Eleanor. Eleanor se volvió para mirar por la ventana mientras la señorita Blakesley emitía una letanía de quejas entremezcladas con lágrimas. Quizá era lo mejor. Eleanor deseaba disfrutar de su vida en Londres, y era difícil hacerlo cuando alguien criticaba o controlaba todo lo que hacía. Una acompañante joven, eso era lo que necesitaba. Una que le sirviera para acallar los cotilleos y que no la coartara. Y también tenía que hacer algo para desalentar a todos los pretendientes que la veían como una joven viuda, rica e ingenua, perfecta para la conquista. 2. Talia. Se abre hacia el páramo la ventana. La dulzura de abril navega con la brisa. Y aunque los setos de flores la aman. A mí la nariz me pica.
Y confieso que es una lata. Talia Aubrey. A Oxfordshire, abril de 1818. Talia Aubrey estaba rebuscando entre los papeles del diminuto escritorio en el estudio de su padre, y cada vez estaba más desesperada. Su último manuscrito de poesía había estado allí mismo esa mañana. Estaba segura. Pero cuando su búsqueda fue en vano, la abandonó soltando un improperio que desagradaría a su madre y salió del estudio. Avanzó por el pasillo hasta la habitación que compartían sus dos hermanos de menor edad, Urania y Edward. No había ni rastro de ninguno de los dos, pero sí que había una pluma tirada y un tintero volcado, cuya tinta se derramaba despacio sobre una descuidada pila de hojas. Con una creciente sensación de desasosiego, Talia se dirigió hacia aquel desastre para rescatar los primeros papeles. Se trataba, en efecto, de su manuscrito, unos 50 poemas que había copiado con su mejor caligrafía para mandárselos a un editor de Londres. Ahora aquellos poemas lucían por doquier la marca de un niño de 7 años, una huella por aquí, una mancha de tinta por allá y, por encima de su poema favorito, la calavera de un monstruo espantoso, que más bien parecía el pico de un ave de gran tamaño con colmillos. Talia apretó los dientes, recogió todas las hojas maltratadas y las llevó de nuevo hasta su escritorio. Después fue a la cocina a por agua y un trapo para limpiar la tinta. Alguna vez se había enfrentado Shakespeare a la humillación de tener que limpiar el destrozo de un niño. Ella sospechaba que no, seguramente habría sido su esposa quien se encargase de esas tareas. O su hermana. O su madre. Mientras caminaba hacia la cocina cargada con los trapos manchados de tinta, Edward apareció corriendo a toda velocidad por el pasillo y estuvo a punto de derribarla. El niño entró en su cuarto y salió casi de inmediato. Talia. ¿Qué has hecho con mis dibujos? Tus dibujos. Repitió ella. Esos eran mis poemas. El niño se encogió de hombros. Papá no me deja usar sus papeles y necesitaba algo donde poder dibujar. Su tono se volvió más animado. ¿Has visto a mi monstruo? Sí. ¿Se puede saber qué era? Un pez monstruoso gigante. Siaris me habló de él. Lo encontraron cerca de la Imregis. Imagínate que vas a pescar y atrapas eso. Talia se estremeció. Prefiero no imaginármelo. Pero es un dibujo bastante bueno, ¿verdad? Sí, muy ingenioso, pero no deberías pintarrajear sobre mi trabajo. El pequeño arrugó la nariz. Si solo son poemas. Luego, al parecer aburrido de la conversación, volvió a salir corriendo por el pasillo de camino a la cocina y desapareció. Talia suspiró. Lo que necesitaba era una habitación propia con pestillo en la puerta. O mejor aún, una habitación en Londres donde pudiera relacionarse con otros poetas y aspirantes a escritores y contactar con los editores en persona. Casi un año después de su desastrosa temporada en Londres, de nuevo empezaba a sentir interés por el mundo intelectual, interés que su antiguo pretendiente, James Darby, casi le había arruinado por completo. La había seducido con poesía y debates candentes en los salones. Después, la había convencido de escaparse con él y, en el último momento, le había revelado que no la amaba de verdad. Talia no tenía intención de regresar a Londres por el mercado matrimonial, pero sí que anhelaba aquella sociedad de mentes afines. La tía Harmonia no tenía intención de abrir su casa de Londres mientras Siaris estuviera en la India con su marido. Y la madre de Talia no podía permitirse alquilar una casa ni tenía tiempo para acompañarla. Además, tanto ella como la tía Harmonia habían decidido que no merecía la pena gastarse el dinero de una temporada si Talia no tenía la verdadera intención de buscar un marido, y quizá era preferible dejar que algunos de los rumores que corrían el año anterior sobre Talia y el señor Darby se extinguieran. La tía Harmonia le había prometido que la llevaría el próximo año. Pero Talia no deseaba esperar hasta el año siguiente. Volvió a adentrarse en el estudio de su padre y tomó un periódico de su escritorio. Quizá había algún anuncio que le interesara, aunque había buscado durante las 3 últimas semanas y seguía con las manos vacías. Pero la suerte estaba de su parte, quizá como recompensa por haber abandonado sus poemas a manos de Edward. Escondido en un rinconcito, ponía. Una mujer viuda, recién salida del duelo, busca a una joven honesta, intelectual y obediente para que sea su acompañante durante sus recados y algunas reuniones sociales selectas. Las personas interesadas pueden solicitar el puesto en Curzon Street número 10, Londres. Talia volvió a leerlo. No cabía duda de que ella era honesta, inteligente y joven, y también podía ser obediente si así tenía oportunidad de volver a Londres. Acompañar a una mujer mayor por la ciudad parecía una actividad tranquila, a diferencia del caos de tener que cuidar de sus hermanos en casa. Y seguro que tendría algunos días o medias jornadas libres, y en esas ocasiones podría hacer sus recados o acudir a alguna reunión literaria. Eso, por supuesto, dependería del temperamento de su señora, pero Talia estaba dispuesta a arriesgarse. Se acomodó en su escritorio,
apartó los papeles estropeados y comenzó a escribir. 3 días más tarde, Talia estaba vagando por el jardín delantero, a la espera de que su padre volviera de la ciudad con el correo, cuando un hombre montado a caballo galopó hasta la casa. Adam. Dijo Talia, rodeando con los brazos a aquel joven desgarbado cuando se bajó de la montura. De niños, Adam había sido su amigo especial, pero la temporada de Londres lo había cambiado todo. Ahora, Adam estaba comprometido con la hermana de Talia, Cally, aunque, al ser vicario, tardaría varios años en poder mantener a su esposa. Por ley, no podía ser ordenado y recibir un salario hasta que cumpliera los 24 años, y aún le faltaban 3. Mientras tanto, el joven estudiaba con el padre de Talia y le escribía algunos de los sermones. ¿Qué tal va tu trabajo?, preguntó Talia. La investigación avanza deprisa. Si te refieres al sermón, creo que esta semana no hice que se durmiera tanta gente, así que vamos progresando. Adam sonrió con remordimiento y ladeó la cabeza de forma que sus gafas centellearon con la luz del sol. Cally salió de casa justo a tiempo para oír su último comentario y lo miró negando con la cabeza. Estás siendo modesto. Oíste a papá leer su sermón sobre nuestras obligaciones para con nuestros hermanos y hermanas, no solo aquellos que nos agradan. Se puso de puntillas y le dio un beso a Adam. Ah, dijo Talia, pues tienes mi bendición para quedarte con Edward. Cally, que ya se había enterado del incidente del dibujo, rió. Talia divisó a su padre, que volvía andando. Dejó a Cally y Adam para encaminarse hacia él a toda prisa. Su padre le sonrió hasta que se le acentuaron las arrugas de los ojos. No he estado fuera más que 2 horas, Talia, pero me halaga que me hayas echado tanto de menos. Talia se detuvo y se mordió el labio, tratando de ocultar su entusiasmo. Estoy esperando una carta. El señor Aubrey, que parecía estar divirtiéndose, extrajo un par de cartas del bolsillo de su abrigo. Veamos. Aquí hay una de Siaris. De prepago, por suerte, ya que no podríamos permitirnos el coste desde la India. Cally, que se había situado junto a Talia, asió la carta de Siaris. Talia no se peleó por ella. La llegada de una nueva carta de parte de su prima nunca le había resultado decepcionante hasta el momento, pero ahora Talia esperaba otra cosa. Cally rompió el sello de la carta. ¡Ay, por Dios! Ha vuelto a tachar sus frases. Casi se necesita un cursillo privado para entender lo que dice. Toma, creo que menciona algo sobre una casta, o quizá un castillo, en el río Tapti. No, estoy segura de que debe de tratarse de un castillo porque dice algo sobre unas murallas. Y sobre insectos. Hay media página al completo dedicada a una clase de escarabajo. Levantó la mirada con una sonrisa. Me alegra saber que Siaris sigue siendo la de siempre en algunos aspectos a pesar de lo mucho que está viajando. Talia contempló a su padre. Quizá aquella segunda carta no era para ella. Su padre cedió y le ofreció la otra carta, en la que aparecía el nombre de Talia escrito en una caligrafía desconocida. ¿Acaso era por esto por lo que venías corriendo a mi encuentro? Talia asió el sobre y examinó el remitente, Curzon Street. Se aferró a la carta con más fuerza. ¿Estás bien, Talia?, preguntó Adam, que la observaba por encima de la cabeza de Cally. Espero que no sean malas noticias de Londres. Ay, ¿es otro rechazo?, preguntó Cally, intentando ser empática con su hermana. Pero lo cierto era que, en aquel momento, Talia recibía más rechazos que otra cosa. Se estaba volviendo una costumbre tediosa. Y sí que podía tratarse de otro rechazo, pero no de la poesía de Talia. En ese momento, la señora Aubrey salió para instarlos a todos a entrar y apartarse del sol, preocupada en especial por Adam, que fingió sacudirse la luz de encima con una sonrisa. En cuanto estuvieron dentro de la casa, Talia se disculpó para marcharse a la habitación que compartía con Cally. La joven rompió el sello con los dedos un poco temblorosos y examinó la carta. Por suerte, era corta y estaba escrita en la caligrafía cuidada y limpia de una colegiala. Mi querida señorita Aubrey. He leído su carta y sus impresionantes credenciales y me han resultado muy satisfactorias. Si está conforme con este salario, por favor, responda aceptando la oferta. Estoy deseando recibirla en Londres, o eso espero, lo antes posible. Atentamente. La señora Lockhart. Talia volvió a leer la carta por segunda vez. Lo había conseguido. Había obtenido un puesto en Londres, nada más y nada menos que en el centro de Mayfair. Iba a regresar. No obstante, la reacción de su familia cuando volvió al salón con la carta no fue la que se esperaba. A Londres. Repitió su madre. Pero si no sabemos nada sobre esa mujer. ¿Y acaso no puedes escribir igual de bien en tu propio hogar que en casa de una desconocida? No solo se trata de la escritura, mamá. También es cuestión de inspiración, dijo Talia.
En Londres hay muchas personas inteligentes que hablan sobre las últimas ideas poéticas. Aquí me lo pierdo todo. Pero serás una acompañante, Talia, dijo su padre. No creo que tengas tanto tiempo para escribir como crees. Ni la libertad de interactuar con la sociedad. Aquí tampoco lo hago, señaló Talia. Cualquier resquicio de libertad en Londres me asegurará más interacción social que la que tengo aquí enterrada en el campo. ¿Cuánto hace que te sientes así? Preguntó Cali. Desde hace varios meses. Aunque solo llevo unas semanas buscando un puesto. No lo sabía, dijo Cali, algo dolida. ¿Por qué no te lo había contado? Has estado ocupada con tus propios asuntos. Talia miró a Cali y después a Adam, y los dos se sonrojaron. Adam rodeó a Cali con el brazo y dijo. Creo que deberías seguir tu corazón, Talia. La madre de Talia suspiró. Nunca se me ha dado bien negaros a hacer lo que queréis y, con la edad que tienes, ya no puedo exigir que te quedes en casa. Pero, Talia, ¿estás segura? Su madre se puso la mano sobre el vientre, un gesto protector que Talia reconoció, pero que hacía años que no veía. ¿No desde qué? Mamá. Preguntó Talia. ¿Estás? ¿Hay algún motivo por el que quieras que me quede? La señora Aubrey intercambió una mirada con su marido. No queríamos decir nada hasta estar del todo seguros. Pensaba que ya era mayor para estas cosas, pero parece que tendremos a otro Aubrey a mediados del verano. ¿Un bebé? Preguntó Cali, sorprendida. Edward y Urania entraron a la carrera en la sala justo a tiempo para oír el último comentario. ¿De quién? Preguntó Urania con recelo mientras se detenía frente a Cali. Mío no, dijo Cali, sonrojándose de nuevo. De mamá. Viva. Exclamó Edward. ¿Otro hermano? No, afirmó Urania. Puede que sea una niña. Quizás son dos bebés, aventuró Edward. Esperemos que no, dijo su madre, espantando a sus dos pequeños. Los niños salieron de la sala dando pisotones mientras seguían discutiendo sobre el posible sexo de su futuro hermano. No quiero influir en tu decisión, pero debes saberlo, dijo la señora Audrey volviéndose hacia Talia. Si quieres que me quede, lo haré, afirmó su hija, sintiéndose noble y generosa al ofrecerse. Pero su madre rió. Como si no hubiera dado a luz a 6 hijos sin tu ayuda. Aunque admito que fuiste un buen apoyo cuando Edward y Urania eran pequeños. Por supuesto, siempre serás bienvenida en esta casa y me apenaría que te marcharas, pero es una decisión que debes tomar tú. Sus padres, Cali y Adam miraron a Talia expectantes. La joven odiaba cuando su madre era así de razonable. Si se hubiera opuesto a la idea abiertamente, podría haberlo sobrellevado con la conciencia tranquila. Pero que se preocupara por ella con tanta bondad hacía que se sintiera fatal, sobre todo si abandonaba a su madre mientras estaba encinta. Pero. Quiero ir, dijo Talia. Estoy segura de que podré venir a casa cuando nazca el niño, o la niña. Las acompañantes asalariadas no siempre disfrutan de esas libertades, afirmó el señor Aubrey. Si la señora Lockhart es tan malvada como para negarse a que visite a mi madre y mi hermano recién nacido, dijo Talia, renunciaré en el acto y me volveré a casa de todas maneras. Te echaré de menos, dijo Cali, y Talia sintió que le escocían los ojos. Yo también te echaré de menos, empezó a decir Talia. Pero, por favor, no te enamores de otro sinvergüenza y trates de fugarte, le pidió Cali mientras los labios se le curvaban en una sonrisa. El sentimiento de ternura que Talia había experimentado hacía un momento se desvaneció. Hizo acopio de toda la dignidad posible y respondió. Me voy a ir a Londres a buscar un editor, no un amante. Estimo que la jovencita protesta en desmedida, dijo su padre. Puedes hacer ambas cosas, sugirió Cali. Estoy segura de que habrá editores jóvenes y solteros. O no tan jóvenes, añadió Adam. Talia refunfuñó a la par que se levantaba y abandonaba la estancia, la suave risa de su familia la acompañó hasta la salida. 4 días después, Talia llegó a Londres subida a la diligencia, la ciudad le pareció más ruidosa y maloliente de lo que recordaba. Pero el alivio que experimentó hizo que ambas sensaciones disminuyeran, durante el viaje había temido que ocurriera algo que la hiciera volver a casa. Ahora que había llegado sin ningún contratiempo, sintió que su vida comenzaba de nuevo. Esta vez sería diferente. Ella sería diferente, más valiente, más audaz y más racional. Sin distracciones románticas ni de ninguna clase. Se centraría solo en su trabajo, tanto de acompañante como de escritora. En el hotel de Londres donde se detuvo la diligencia la esperaban un lacayo y un conductor con un cartel escrito a mano. Tan solo les llevó unos minutos transferir su baúl de un carruaje a otro. Luego, el lacayo le ofreció la mano para ayudarla a subir al carruaje abierto y, después, se subió junto al conductor. ¿Cómo es la señora Lockhart?, preguntó Talia.
Es buena con sus empleados. El lacayo volvió levemente la cabeza para mirarla. No me corresponde a mí decirlo, señorita Aubrey. En cualquier caso, lo descubrirá muy pronto. Talia guardó silencio y se limitó a contemplar las calles de Londres que iban recorriendo con el carruaje. Cuando llegaron al adinerado vecindario de Mayfair, el carruaje se detuvo tras el número 10 de Curzon Street justo cuando anochecía. Las ventanas estaban iluminadas desde dentro. Talia exhaló. Estaba allí. Lo había conseguido. Ahora debía conocer a su nueva señora y, con suerte, podría acostarse pronto. El lacayo condujo a Eleanor a través de la puerta de servicio y hasta una sala de estar en la segunda planta, donde una joven de cabello castaño estaba sentada en un diván pintado con tonos verdes y amarillos, pasando las páginas de un libro. Era guapa, con el rostro salpicado por unas cuantas pecas, pero su boca formaba un mohín. La señorita Aubrey, dijo el lacayo mientras hacía pasar a Talia a la salita. La expresión amarga de la joven desapareció al instante, apartó el libro a un lado y se puso en pie con efusividad. Señorita Aubrey. Me alegra mucho que hayas venido. Soy la señora Lockhart, pero puedes llamarme Eleanor. Talia, algo aturdida, tomó las manos que le ofrecía la señora Lockhart, Eleanor, entre las suyas. La joven era media cabeza más baja que ella, pero tenía una mirada brillante y penetrante. No se trataba de una mujer madura que necesitara ayuda. Eleanor, divertida, levantó las comisuras de los labios. Me imagino que no soy exactamente lo que esperabas. Su anuncio decía que era viuda, dijo Talia. Y así es, desde hace más de un año. Siento mucho su pérdida, dijo Talia. Quería preguntarle su edad a Eleanor, pero pensó que su madre no lo aprobaría, así que consiguió mantener la boca cerrada. Gracias. Eleanor suspiró. El pobre Albert enfermó de repente al poco de casarnos. Oh. Talia no estaba segura de cómo responder. Era muy joven. Eleanor negó con la cabeza. Estaba cerca de los 50, no era joven, pero tampoco era anciano. Advirtió la mirada de Talia. Sé lo que estarás pensando, que debo de ser una horrible cazafortunas para haberme casado con un hombre mucho mayor que yo. Pero no es así, te lo aseguro. Talia podía imaginarse varias situaciones posibles en las que una joven tuviera que contraer matrimonio con un hombre de mayor edad, y casi todas eran desagradables. Pero fueran cuales fuesen los motivos que habían conducido a Eleanor a tomar sus decisiones, no eran de su incumbencia. Estoy segura de que tomó su decisión por un buen motivo. Talia esbozó una leve sonrisa. Solo hay que ver el buen gusto que ha tenido al contratarme. Para alivio de Talia, la tensión entre ellas se disipó y Eleanor se echó a reír. Sí, tengo un gusto excelente. Y ahora, dime, ¿estás muy cansada? Había pensado asistir al teatro esta noche y me gustaría que vinieras conmigo, pero si estás muy fatigada le pediré a mi tedioso sobrino que me acompañe. ¿Su sobrino? Preguntó Talia. Cualquier sobrino que pudiera tener aquella joven debía de ser poco más que un infante. El sobrino de mi marido, George Lockhart. Lo conocerás pronto. Lo estoy deseando, afirmó Talia. Pues te sugiero que no lo hagas. Es un imbécil. Eleanor se llevó las manos a los labios. Ay, disculpa. No es que no sea cierto, pero no debería usar ese lenguaje contigo. Mientras sea usted quien pague mi salario, puede decir lo que le plazca, dijo Talia. Eleanor la tomó del brazo. Ay, sabía que hacía bien en contratarte. Seremos felices como perdices. Entonces, vendrás esta noche. Talia no recordaba haber dicho nada semejante, pero, de pronto, se vio arrastrada hasta un cuarto en la misma planta que el de Eleanor, con la señora indicándole a una de las criadas que se encargara de ayudarla a arreglarse. Parecía que, al final, no iba a poder disfrutar de una noche de descanso en casa. En menos de una hora, las dos estaban adentrándose en el palco que había reservado Eleanor en el Teatro Real de Drury Lane para la temporada. El interior del lujoso recinto, ornamentado con oro, estaba alumbrado al completo por lámparas de gas. Una novedad que Talia no había visto antes, ya que las lámparas se habían empezado a usar después de su breve estancia el año anterior. Por la expresión de sorpresa en el rostro de Eleanor, parecía que ella tampoco había visto nunca nada semejante. Apenas habían tomado asiento cuando una pareja se introdujo en el palco y Eleanor se puso en pie de golpe. «Anne», exclamó con júbilo. Le dio un abrazo a la joven de rizos pelirrojos. Talia reconoció a la mujer, se trataba de la señorita Salisbury, con quien había coincidido en varias ocasiones durante su temporada. Pero fue al ver al hombre que estaba tras ella, con una sonrisa y hoyuelos en las mejillas, cuando Talia sintió que se le revolvía el estómago con una curiosa mezcla de vergüenza y placer. Se levantó de su asiento. Señor Salisbury.
Lo había visto por última vez tras la boda de Ciaris. Previo a ese encuentro, el señor Salisbury había rescatado a Talia de su desastrosa fuga con James. Le había hecho un gran favor, pero Talia aún se avergonzaba al recordar aquel día en el que terminó humillada y con el corazón roto. Pensaría en ello al mirarla. Eleanor ignoró al caballero y tiró de la señorita Salisbury hacia un asiento vacío que tenía al lado mientras hablaba con ella animadamente. Henry Salisbury se plantó frente a Talia y su sonrisa se ensanchó. Hola, señorita Aubrey. No sabía que estaría aquí hoy. Yo tampoco lo sabía, afirmó Talia. Acabo de llegar a Londres para ser la acompañante de la señora Lockhart. Acompañante. Pero si apenas es mayor que Eleanor, dijo él con las cejas levantadas. Se había referido a la señora Lockhart como Eleanor. Talia se enderezó. Como ella es viuda y yo arruiné mi primera temporada de soltera, creo que nos llevaremos bien. Sí, eso sí no te arrastra a sus jolgorios, dijo él. ¿Jolgorios? ¿Es algo que hace habitualmente? Preguntó Talia. ¿Cómo de bien conoce a la señora Lockhart? Mi hermana y ella eran uña y carne en una escuela privada de Wiltshire. Anne apenas pudo contenerse cuando se enteró de que Eleanor estaba en Londres. Y cree que será demasiado para mí lo de ser su carabina. El señor Salisbury levantó las manos. Pax, señorita Aubrey. No pretendía insultarla, sino solo comentar que ambas son jóvenes. Estoy seguro de que será capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. ¿Ha venido su familia a la ciudad con usted? Le echó un vistazo al palco, como si esperara encontrar a Callie o Ciaris escondidas en un rincón. No, dijo Talia, recordando que el señor Salisbury le había pedido matrimonio a Callie y ésta lo había rechazado. Callie sigue en Oxfordshire con su prometido, y Ciaris está de viaje en la India con su marido. Hablaron durante un rato sobre sus respectivas familias. Para cuando la obra empezó, Talia seguía junto al señor Salisbury. La función no consiguió distraerla de sus propios pensamientos, aunque se trataba de la clase de drama que Callie hubiera disfrutado. El protagonista del romance era interpretado por el magnífico Edmund King. En La novia de Abidos, basada en un poema de Lord Byron, aparecían piratas y una historia de amor clandestina ambientada en un harén turco. Talia se preguntó si Lord Byron habría visitado algún harén turco durante su viaje al país y cómo de fiel sería la versión teatralizada que estaba viendo. También reflexionó sobre los escandalosos rumores que corrían sobre Byron y su hermanastra, y si esos rumores habrían alimentado el romance entre la hija del Pachá y el supuesto hijo de este, aunque, por supuesto, dado que al final resultaba no ser verdaderamente el hijo del Pachá, la obra no era tan escandalosa como el acontecimiento real que emulaba. El poema era una tragedia, a diferencia de la obra. Y a Talia no le pareció que fuera una mejoría. ¿Y bien? Le preguntó el señor Salisbury durante el descanso, antes de que comenzara la siguiente comedia. ¿Ha disfrutado de la obra? El señor King es un buen actor, pero no creo que en este papel se luzca demasiado. ¿Qué opinión más políticamente correcta?, dijo riendo el señor Salisbury. El señor King interpreta con más pasión las tragedias, Shylock, Lear. La joven que protagoniza la obra con él ha actuado muy bien. ¿Sabe de quién se trata? La muchacha de cabellos oscuros había pronunciado sus frases con emoción, logrando que el texto, que en manos de un actor menos talentoso podría haber sonado cómico, resultara casi conmovedor. La señorita Sophia Montgomery. Está ganando mucha fama ahora mismo. La mitad de los hombres de la alta sociedad londinense están enamorados de ella. ¿Y usted? El señor Salisbury se encogió de un hombro fingiendo timidez. Señorita Aubrey, no debería hacerme esas preguntas. Lo siento. No quería, empezó a decir Talia muy avergonzada. El señor Salisbury soltó una carcajada y se enderezó. No pasa nada. Estaba tomándole el pelo. La señorita Montgomery es muy bella, pero no estoy interesado en competir por su mano. Demasiado esfuerzo. Había una conmoción en el foso, un grupo de hombres jóvenes se empujaban entre sí y gritaban. Talia se puso en pie y se acercó a la barandilla del palco para verlo mejor. Santo Dios, espero que no haya nadie herido. Lo más probable es que sea una disputa por la señorita Montgomery. Ya ha ocurrido otras veces, dijo el señor Salisbury mientras se situaba a su lado. Un muchacho rubio retrocedió dando tumbos, con lo que llamó la atención de Talia, que consiguió vislumbrar su rostro cuando él se retorció antes de caer al suelo. La joven sintió que se le helaba la espina dorsal. Aquel rostro. Lo conocía tan bien como el suyo propio. ¿Qué estaba haciendo Frederick en Londres? Se suponía que debía estar en Oxford, terminando su último semestre. Señorita Aubrey. Está bien. Se ha quedado pálida. No es nada, dijo Talia con una sonrisa tranquilizadora. Sentía que se le habían quedado los labios congelados. Cuando volvió a bajar la vista hacia el foso, su hermano se había marchado.
3. Eleanor. Vivir no consiste en respirar, sino en actuar, en saber hacer uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de todas las partes de nosotros mismos que dan el sentimiento de nuestra existencia. El hombre que más ha vivido no es el que tiene más años, sino el que más ha aprovechado la vida. Jean-Jacques Rousseau. Eleanor echó un vistazo a su nueva acompañante, sentada al otro lado de Henry. La joven poseía un perfil agradable, aunque quizá tenía el mentón demasiado definido. Talia seguía con la atención puesta en el escenario con el ceño fruncido. Henry no observaba la obra, sino a ella, y una sonrisa se asomaba por sus comisuras. Eleanor contempló pensativa al señor Salisbury. ¿Qué le parece nuestro señor King? El susurro de Anne hizo que Eleanor volviera a centrar su atención en ella. De todos los placeres de Londres, este había sido el mejor, encontrarse a su vieja amiga casi igual que siempre y, lo más importante, sintiendo el mismo aprecio por aquella don nadie a la que le había otorgado su amistad en la escuela. Creo que es muy apasionado, dijo Eleanor. En realidad le parecía demasiado apasionado para resultar creíble, pero, a juzgar por el leve rubor en las mejillas de Anne, su amiga no compartía su objeción. Y también es muy apuesto, ¿no crees? Respondió Eleanor. Pero Anne no necesitaba que la animara para alabar su interpretación. El célebre actor no era alto, pero sí era esbelto y ágil, con unos ojos penetrantes bajo un cabello oscuro. A Eleanor se le vino a la cabeza otro hombre de pelo moreno, el alto y fornido joven de la joyería. Frunció los labios con irritación. El joven Jones podría resultar atractivo, pero ella no tenía ninguna intención de pensar en él. Eleanor disfrutó más de la comedia que sucedió a la interpretación del señor King que de la propia obra. Era agradable poder reírse, sobre todo en compañía de personas amigables donde nadie la miraría con desprecio por permitirse el gusto de reír. Anne también había estado riendo, tenía las mejillas sonrosadas y los ojos vidriosos. Esto era con lo que Eleanor había soñado durante todos aquellos meses, largos y oscuros, tras el fallecimiento de Albert. La chispa y la emoción de Londres, la excitación y la dulzura de las amistades. Después del cierre de la obra, Anne y Henry se marcharon, pero prometieron que visitarían a Eleanor al día siguiente. La joven viuda y su acompañante descendieron por la larga escalera que se hallaba en la parte delantera del teatro entre una multitud resplandeciente. Pero Talia parecía distraída y no dejaba de girar la cabeza de un lado para otro. ¿Estás buscando a alguien?, preguntó Eleanor. Discúlpeme, dijo Talia, avergonzada. Creí haber visto a mi hermano antes, y no sabía que estuviera en Londres. ¿Tu hermano mayor?, preguntó Eleanor, aunque era evidente que Talia no podía tener un hermano menor que ella que anduviera a sus anchas. La joven afirmaba tener 19 años, pero si no hubiera jurado que había tenido su primera temporada, Eleanor habría pensando que era una debutante. Sí, mayor que yo, aunque tan solo 2 años. Te ayudo a buscarlo. Talia sonrió. Se parece mucho a mí, pero no creo que lo encontremos entre el gentío. Escribiré a mi padre por la mañana por si él sabe algo. Si no tengo que atender ningún asunto urgente para usted, claro está. Pretendo ser una señora de lo más indulgente, dijo Eleanor. Aunque sí que hay algo con lo que espero que puedas ayudarme. Pero ya lo hablaremos mañana. Llegaron hasta la calzada llena de carruajes y conductores de coches de caballos de alquiler sin haber divisado al hermano rubio de Talia. Sopló algo de aire fresco y Eleanor se envolvió con más ahínco con su chal. El aire nocturno estaba cargado y olía a lluvia. Eleanor. Eleanor cerró los ojos un momento y trató de sopesar las ventajas de fingir que no había oído al sobrino de su marido contra lo inconveniente que podría resultar su pariente en el futuro. Al final, abrió los ojos y se obligó a sonreír. Señor Lockhart. ¿Qué? Inesperado verlo. Estaba en el teatro. Sí. Me imaginaba que estarías aquí. Quería verte durante el descanso, pero me entretuve con otros asuntos. George Lockhart se volvió hacia Talia y levantó las cejas de manera inquisitiva y educada. ¿Cómo es que siempre conseguía que Eleanor se sintiera una maleducada? Debería haber empezado por hacer las presentaciones. Señor Lockhart, le presento a mi nueva acompañante, la señorita Aubrey. Señorita Aubrey, este es George Lockhart, el sobrino de mi difunto marido. A George le tembló un músculo del mentón. Eleanor se preparó para su furia, pero él se limitó a decir. Ya estaba enterado de que habías despedido a la señorita Blakesley, y estoy seguro de que crees que tenías motivos para hacerlo, dijo él, y luego inclinó un poco la cabeza. Encantado de conocerla, señorita Aubrey. Me resulta familiar. Nos hemos visto antes. Talia hizo una reverencia. No lo creo, señor Lockhart. Pero es posible que coincidiéramos el año pasado. Mi hermana y yo estuvimos aquí con nuestros primos, los Elphinstone, durante la temporada.
Sir Elphinstone. Preguntó el señor Lockhart, relajándose un poco. George siempre había sido igual de arrogante. Es mi tío, dijo Talia con un asentimiento. Es un buen hombre. Y no se hospeda con él. Imagino que estará en la ciudad para acudir al Parlamento. Imagino que eso es asunto de la señorita Aubrey y de nadie más, dijo Eleanor, tratando de no sonar demasiado seca. No hace falta que respondas, añadió hacia Talia. El señor Lockhart entrecerró los ojos. No me importa, afirmó Talia. Es normal que me lo pregunte. Mi tío ha acudido solo a Londres y se hospeda en Albany, dado que se trata de una casa de solteros, creo que solo estorbaría. Prefiero mi situación actual. El señor Lockhart parecía querer hacerle más preguntas, pero, en ese momento, Eleanor localizó a su cochero a unos 6 carruajes de distancia. Le ruego que me disculpe, señor Lockhart, pero es tarde, la señorita Aubrey acaba de llegar a Londres y ya le he impedido suficiente el descanso. Así es, afirmó el señor Lockhart. Permíteme que las acompañe hasta su carruaje. Sin esperar a que Eleanor diera el visto bueno, el joven les ofreció los brazos a ambas. Eleanor se agarró al brazo derecho con la sensación de estar tocando a una serpiente. Aunque era probable que una serpiente fuera menos venenosa. Cuando llegaron hasta el carruaje, el señor Lockhart ayudó a Talia a subirse. Después se volvió hacia Eleanor, en apariencia con intención de ayudarla, pero le impidió subir al carruaje bloqueándole la entrada. Estaba muy cerca de ella, tanto que Eleanor sentía el calor que desprendía. La viuda retrocedió un paso, temblorosa. Él le ofreció la mano y le rodeó con fuerza la muñeca con los dedos. ¿Por qué despediste a la señorita Blakesley? Eleanor trató de zafarse de su agarre, pero él la sujetó con más fuerza. Como no quería montar una escena, la joven dejó de resistirse. Responde a mi pregunta. No me gusta tener espías en mi propia casa. ¿Por qué se interesa tanto por lo que haga o deje de hacer? Dado que eres mi pariente joven e inexperta y estás sola en la ciudad por primera vez, creo que es normal que me interese, ¿no crees? No, respondió Eleanor con sequedad. Al fin le soltó la mano y ella pudo alejarse de él. Le dolía la muñeca, pero se negaba a hacérselo saber y ofrecerle esa satisfacción. No. Respondió el caballero, risueño. Bueno, quizá tengas razón. Entonces digamos que me preocupa tu suerte. Eleanor sabía, por lo que había mencionado Albert en alguna ocasión, que George Lockhart había estado durante varios años tomando más dinero prestado del que tenía previsto y que se había disgustado enormemente al descubrir que Eleanor lo había sustituido en el testamento de su tío. Una mujer joven y soltera necesita protección, continuó el señor Lockhart. La estaba amenazando. El apuesto rostro de George Lockhart no había variado, y cualquier persona que oyera sus palabras pensaría que tan solo estaba preocupado por su pariente. Pero él no estaba en realidad emparentado con ella, y sus palabras hacían que se le acelerara el pulso. También podrías casarte conmigo. Eso resolvería los problemas de ambos de forma satisfactoria. A Eleanor se le heló la sangre. Más bien es problema suyo. Preferiría morir entre pobrezas y miserias antes que casarme con usted. Eleanor lo echó a un lado para subirse al carruaje. Se sentó frente a Talia aún temblorosa. El señor Lockhart cerró la puerta tras ella, no cabía duda de que a ojos de cualquiera que lo estuviese observando parecería un perfecto caballero. Eleanor se recostó contra el asiento del carruaje. Soltó una exhalación larga y lenta y se frotó la muñeca en el lugar donde la había agarrado el señor Lockhart. Talia la miró con preocupación. ¿Se encuentra bien? Eleanor se recordó a sí misma que no era posible que, desde el interior del carruaje, Talia hubiera oído lo que le había dicho George. No estaba herida, solo algo agitada, pero no hacía falta que la joven lo supiera. Eleanor Williams Lockhart siempre había dependido de sí misma, y esta vez no sería diferente. Estoy bien. El señor Lockhart se estaba portando como un imbécil, como de costumbre. Creo que ya te advertí al respecto. Talia sonrió, tal y como pretendía su señora que hiciera. Sí que lo hizo. Eleanor se obligó a enderezarse y a imprimir un tono alegre a su voz, a pesar de que no se sentía así. Ahora, hablemos de los planes para mañana. Eleanor se despertó antes de lo deseado, incapaz de conciliar el sueño. No dejaba de darle vueltas a las palabras del señor Lockhart, tanto a la amenaza como a la horrible propuesta. Tenía que hacer algo para deshacerse de él antes de que le fastidiara toda la temporada. El inicio de un plan comenzó a tomar forma en su cabeza, pero tendría que tenerlo todo organizado antes de poder actuar. Al fin, Eleanor se puso una bata sobre el camisón, encendió una vela y bajó por las escaleras hasta la salita que usaba como estudio. Había alquilado la casa ya amueblada y los volúmenes desatendidos ocupaban las estanterías, lo que les confería un aire de tristeza. Eleanor los ignoró y se dirigió hacia el baúl que yacía en una esquina.
Había una llave en la cerradura. Albert siempre dormía con la llave en el bolsillo, temeroso de que alguien tratara de robarle el trabajo de toda su vida. Pero Eleanor, que temía perder la llave más que el contenido, la guardaba con el baúl. Colocó la vela en un candelabro sobre el escritorio que tenía a su espalda, giró la llave y levantó la tapa. Sus ojos se encontraron con varias pilas de papeles revueltos. Casi todos contenían anotaciones descuidadas de Albert. Podía imaginárselo a la perfección, encorvado sobre su escritorio de buena mañana, con el sol bañándole la calvicie incipiente y su barriga escondida bajo la mesa. Si no fuera porque sentía con demasiada intensidad el peso de aquellos papeles, habría sonreído al recordarlo. Eleanor suspiró. Albert solo le había pedido 2 cosas cuando la había salvado de la pobreza y le había otorgado sus bienes terrenales. Había fracasado en la primera, dar a luz a un hijo y heredero. Pero no se culpaba demasiado por ello. Albert había enfermado poco después de contraer matrimonio, así que nunca habían. Interrumpió ese pensamiento. Así que solo le quedaba esto, una sola petición escrita en su testamento: a mi esposa, Eleanor, le lego mis documentos para que pueda publicar el trabajo de toda mi vida y presentárselo al mundo. Eleanor sabía que Albert la había querido, pero lo que amaba de verdad era su trabajo. Era un matemático aficionado y le interesaban los datos sobre las personas, como la estatura media, la esperanza de vida y los hábitos dentro de las clases sociales. Su marido había intentado que compartiera su pasión con él, pero Eleanor no conseguía centrarse en sus explicaciones, aunque tampoco había intentado comprenderlas con demasiado ahínco. Al principio creyó que ya tendría tiempo para entenderlas. Pero después, cuando se hizo evidente que no dispondría de ese tiempo, él ya estaba demasiado débil para explicárselo todo de nuevo. ¿En qué estaba pensando Albert? Podría haberle dejado esos documentos en herencia a uno de sus muchos amigos por correspondencia, que sabría qué hacer con ellos. Eleanor no tenía la más mínima idea. Había acudido a Londres para disfrutar de su tiempo allí, no para sentirse como una colegiala ignorante. Hasta ahora había conseguido fingir que aquellos documentos no existían, pero esa mañana nublosa descubrió que ya no podía seguir fingiendo. Talia la descubrió varias horas más tarde, aún arrodillada junto al baúl. Bajo la luz de la mañana los papeles resultaban más visibles, aunque no por ello más inteligibles. ¿Qué está haciendo?, preguntó Talia. Intento encontrarle el sentido al trabajo de mi difunto marido, dijo Eleanor. No se te darán bien las matemáticas, por un casual. Por desgracia, no. Talia se arrodilló a su lado y la contempló mientras ella pasaba los papeles de una pila a otra. ¿Ha comido? A Eleanor le rugió el estómago. No, se puso de pie y se limpió en los muslos el polvo de las manos. Ya me encargaré de esto más tarde. Cuando descubriera qué hacer con ello. Tras un almuerzo ligero compuesto de embutido y fruta, Eleanor y Talia se disponían a salir de compras cuando aparecieron Anne y Henry Salisbury. Eleanor se apresuró para abrazar a su amiga según la anunció el lacayo, pero no pasó por alto el rubor en las mejillas de Talia cuando entró él. Frunció el ceño. No le resultaría nada conveniente que su acompañante se encariñara con Henry, por muy agradable que fuera el muchacho, al menos no si quería que su plan para lidiar con el señor Lockhart funcionase. Debía actuar a prisa. Eleanor los reunió a todos en un grupito, con Anne y ella sentadas en un diván y Henry y Talia en un par de sillas frente a ellas. Al poco tiempo, Henry ya había provocado la risa de todas las presentes al contarles un desafortunado incidente con su sastre que había malinterpretado su petición. Cuando fui a verlo para probarme la ropa, el sastre me vistió con el traje más estridente y dandy que se puedan imaginar, incluyendo hombreras, una cintura ceñida y un chaleco de un color tan llamativo que se veía desde el otro lado de la calle, dijo. Y se lo aclaró, sin duda, dijo Talia. Henry. ¿Qué va?, respondió Anne con una sonrisa. No tiene agallas para esa clase de conflictos. Henry se frotó la nariz. Sin duda alguna, el sastre expresó algo de sorpresa ante mi petición, pero parecía tan satisfecho con cómo la había llevado a cabo, que no me quedó otra opción que comprarlo. Mi ayuda de cámara se echó a reír al verme y me dijo que, si no lo quemaba, se despediría de su puesto. Eleanor también empezó a reírse. Qué típico de ti, Henry. Tomarte tantas molestias solo para no ofender a alguien. Ya sabes que tu sastre, igual que todos los artistas, debe de estar acostumbrado a las críticas. Razón de más para que no tuviera que aguantar las mías. Diantres, es que me agrada el tipo. Es un genio con la aguja, y además siempre está de buen humor. Entonces, ¿quemó el traje?, preguntó Talia. Henry suspiró con pesadez. Tenía la intención de hacerlo, pero después pensé en cómo se sentiría el sastre al descubrir que su obra de arte había sido destruida. Así que enterré el traje en el fondo del armario y le prometí a mi ayuda de cámara que jamás me lo pondría. Anne negó con la cabeza. Henry,
no debes dejar que todo el mundo te imponga sus opiniones. Solo es una imposición si se lo permito, respondió Henry. Creo que es encantador, dijo Eleanor. Imagínense un mundo donde todas las personas fueran tan amables como Henry. Pare, pidió él, sonrojándose. Está haciendo que me ruborice. Oh, respondió Eleanor con una sonrisa maliciosa. Me temo que aún no he empezado. Henry se volvió hacia Talia y vocalizó la palabra, ayuda. Talia rió. Satisfecha con su agradable cuarteto de amigos, Eleanor se volvió hacia Anne. Ven, acompáñame a dar una vuelta. Anna sintió distraída y entrelazó su brazo con el de Eleanor. La joven pelirroja apenas habló y dejó que Eleanor tomara la palabra mientras daban vueltas por la estancia. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos para que no pudieran oírlas, Eleanor se detuvo. Conmigo no hace falta que disimules, Anne. Soy consciente de lo que te está costando sonreír hoy. ¿Te ocurre algo? Anne recorrió el cristal de la ventana con un dedo. No es nada. Solo una migraña sin importancia, según dice mamá. Debería esforzarme más. Eleanor no tenía en gran estima a la madre de Anne, que siempre se había preocupado más de su propio disfrute que del bienestar de sus hijos. Había desterrado a su hija, una joven sensible, a un internado porque ella, era demasiado frágil, para lidiar con ello. Disparates, sentenció Eleanor. No siempre se pueden controlar las emociones, no siempre se puede estar tranquila o feliz cuando se quiere. Pero si te sientes triste, dejarías que te anime. Tengo muchos planes para disfrutar de Londres. Anne le dio un besito en la mejilla a Eleanor. Querida Eleanor, siempre has sido como una hermana para mí. Solo Henry y mi hermana Amelia tienen un lugar aún más especial en mi corazón. Eleanor le dio un apretón en el brazo como respuesta. Y tú eres la familia que nunca tuve. Venga, volvamos con los demás. Hay un asunto que debo tratar con Henry. 4. Talia. No le pondré barreras al florecimiento de la verdadera amistad. Pues esta no puede crecer ahogada entre fines egoístas y frívolos comienzos. Ni brotará si con cariño no se la ha de mantener. Talia Aubrey, reflexión sobre el soneto 116. Talia observó a su señora mientras ésta rodeaba la sala con Anne Salisbury. Eleanor Lockhart había resultado ser muchas cosas que Talia no había anticipado, joven, enérgica, honesta y con cierta fortaleza. Era la primera vez que veía la delicadeza con la que Eleanor trataba a su vieja amiga. Se guardó aquella observación para sí misma y se volvió hacia el señor Salisbury. Discúlpeme, me estaba diciendo algo y yo no estaba atenta. Ay. Es algo que me ocurre a menudo, dijo el señor Salisbury. Pero la luz que brillaba en sus ojos contradecía su semblante apenado. Eso no me lo creo. Un hombre como usted, educado, atento, con una buena posición social. Me atrevería a decir que es bastante popular. Oh, sí. Con las anfitrionas de mediana edad. Pero con las jovencitas es otro asunto. Tonterías. Dijo Talia. Quizá entonces solo se trata de las hermanas Aubrey. Usted no es nada fácil de complacer. Primero me rechazó Cali, y ahora ni siquiera consigo mantener su atención a pesar de que la tengo delante. Talia se sonrojó y cambió de tema. Estaba pensando en la señora Lockhart y su hermana. No la había visto ser tan cariñosa con nadie. Dijo Henry, mientras sus ojos seguían a las dos jóvenes por la estancia. Eleanor ha tenido una vida bastante dura. Intente no juzgarla. Mi padre me ha enseñado que no debería juzgar a nadie, afirmó Talia. Pero hace una excepción con los necios. No me mire así. Ya la he visto en sociedad, no soporta a los zoquetes. Pero sí que lo intento, respondió Talia. ¿Cómo era posible que el señor Salisbury se hubiera fijado tanto en ella? Ni siquiera lo había hecho James, y había querido casarse con él. No muy conforme con la conversación, volvió a cambiar de tema. A ese paso, se quedarían sin cosas de las que hablar en menos de un cuarto de hora. Dígame, señor Salisbury, ¿tiene usted algún pasatiempo? Además de servir de decoración. Es muy útil tenerme como amigo en la sociedad. Soy muy versado en todas las convenciones sociales y puedo servir de consejero en cuestiones delicadas y demás. Estoy segura de que no solo sirve de decoración. ¿Le gusta leer o estudia ciencias? De vez en cuando estudio la ciencia del pugilismo en la Academia de Gentleman Jackson, pero no creo que se refiera a eso. Y también se me ha visto alguna vez leyendo el periódico. Me he leído la mayoría de sus poemas. De veras. No era la primera vez que mencionaba haberlos leído, pero pensaba que se trataba de una simple casualidad. Henry le sonrió. Le sorprende. No soy un analfabeto, y un verdadero adorno social debe poder conversar sobre todos los temas. ¿Qué tal le va el Ars Poetriae?
Está trabajando en algo nuevo. Eso intento. Estoy volviendo a copiar varios poemas después de que mi hermano pequeño los profanara. Aunque no son tan buenos como creía. Quizá está siendo demasiado dura consigo misma. No, la triste realidad es que aún no soy la escritora que aspiro ser. Supongo que ese es el desafío de todos los artistas, ¿no? Trabajar hasta que la obra esté a la altura de la visión. Por eso nunca he intentado hacer nada verdaderamente artístico. Ese espacio intermedio me aterra. Prefiero que se me conozca por mi maravillosa visión que tener que demostrarle al mundo que mis habilidades no logran alcanzarla. Sí, dijo Talia, bastante sorprendida ante su percepción. Aunque yo prefiero intentar recortar ese espacio y fracasar que no hacerlo. ¿Eso lo dice por mí?, preguntó el señor Salisbury con una sonrisa. Pero antes de que Talia pudiera asegurarle que no se refería a él, Anne se estaba acomodando de nuevo en el diván y Eleanor se hallaba de pie frente a ellos. Henry. ¿Te importa acompañarme un momento? Me gustaría hablar contigo, anunció Eleanor. El señor Salisbury le echó un breve vistazo a Talia, pero asintió y siguió a Eleanor fuera de la sala. Talia se imaginó que su señora querría mostrarle el baúl del estudio con los documentos de su marido. Quizá el señor Salisbury conocía a alguien entre todos sus contactos que pudiera ayudar. La joven esperó a que Anne dijera algo. Dado que era una acompañante asalariada, no le correspondía a ella iniciar la conversación, a pesar de que le hubieran presentado a la señorita Salisbury la temporada pasada. Pero Anne no dijo nada, se limitó a ponerse en pie y regresar hasta la ventana. Después de varios minutos a la espera de que volvieran Eleanor y Henry, Talia decidió saltarse el protocolo y unirse a ella. La señora Lockhart dice que son viejas amigas, que se conocieron en la escuela. Era un lugar agradable. Anne apretó los labios. Durante un momento, Talia pensó que se negaría a contestar. Pero, entonces, dijo con reticencia. No. Me imagino que Londres debe de agradarle más que la escuela. No está mal, dijo Anne, encogiéndose de hombros. Talia contempló a la mujer. ¿Por qué se estaba comportando con tanta frialdad con ella? Había coincidido brevemente con Anne durante su temporada, su madre era amiga de la tía Harmonia. Pero Anne había tenido una relación más cercana con Callie. Aunque, a decir verdad, casi todo el mundo había tenido una relación más cercana con Callie o con Chris que con ella. Talia había estado tan centrada en James que no se había preocupado por algo tan banal como hacer amigos, o incluso conocidos. La estaba evitando Anne porque ahora tenía peor estatus al haberse convertido en acompañante. Talia no se la habría tomado por una persona arrogante. Quizá era así de fría en nombre del señor Salisbury, ofendida por el rechazo de Callie a la propuesta de matrimonio su hermano. Talia no le encontraba otra explicación a la casi falta de educación de la joven. La acompañante cesó en su intento de conversar y volvió a su sitio, donde empezó a componer un poema mentalmente. Acababa de decidirse por una primera estrofa satisfactoria cuando se abrió la puerta y dejó paso a Henry y Eleanor. Esta última parecía algo avergonzada. Por su parte, el señor Salisbury estaba más bien pálido. En primer lugar, sus ojos fueron a parar a Talia, pero cuando ella le devolvió la mirada, no fue capaz de descifrar su expresión. Parecía agitado, pero su percepción debía de estar equivocada, pues una de las cualidades del señor Salisbury era su carácter sereno. Rara vez se inquietaba por algo. Eleanor le dio un codazo a Henry, que se aclaró la garganta. Eleanor y yo tenemos algo que decirles. Pero lo que fuera que iba a decir nunca llegó a pronunciarlo. La puerta a sus espaldas se abrió de golpe, un joven de pelo rubio entró dando tumbos en la habitación y cayó de rodillas frente a Talia. Dios mío. Frederick. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Talia apenas fue consciente de la hermosa joven de pelo oscuro que entró en la sala detrás de su hermano. El muchacho parecía estar sumido en un arrebato de pasión, le brillaban los ojos y tenía un moratón en uno de los pómulos. Había estado involucrado en la pelea del foso de la noche anterior. Freddy levantó la vista. Talia. Tienes que ayudarnos. 5. Eleanor. Pero, a pesar de todo, sería su marido. Aunque no tenía muy buena opinión de los hombres ni del matrimonio, casarse había sido siempre su objetivo, era la única forma respetable de que una joven educada y de escasa fortuna se asegurara el porvenir y, aunque no garantizara su felicidad, era el mejor modo de no pasar privaciones. Orgullo y prejuicio, de la autora de Sentido y Sensibilidad, Jane Austen. Menos de 15 minutos antes de que un joven de cara conocida irrumpiera en su sala de estar, Eleanor había conducido a Henry hasta su estudio. Todas las superficies estaban cubiertas por montañas de papeles, pero las ignoró. No eran relevantes para la conversación. Henry examinó la estrecha estancia y alternó la mirada entre las pilas de documentos, la ventana y Eleanor. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Es que quieres seducirme? Eleanor trató de reprimir el rubor.
No se avergonzaría delante de Henry, al que conocía desde hacía más de 5 años. Algo así. Henry se quedó boquiabierto. ¿Estás de broma? Eleanor se había reído, disfrutando en parte de la incomodidad del caballero. Después, Henry le había devuelto la sonrisa y se había relajado. Pero si quería hacerte una propuesta, dijo entonces Eleanor, haciendo que él volviera a tensar los hombros. Escúchame antes de decir nada, por favor, continuó. Creo que ya conoces al sobrino de mi marido, el señor George Lockhart. Pretende hacerme la vida imposible. Desea que me case para que las propiedades de mi difunto marido vuelvan a parar a sus manos. Me ha mandado a toda clase de dandis y cazafortunas. Y no tengo ni idea de por qué aceptan. Quizás se trata de mentiras o de sobornos. Me ha puesto espías en mi propia casa. Incluso se ha ofrecido a casarse él mismo conmigo. Y creo que no desistirá hasta que esté convencido de que voy a contraer matrimonio. Henry la escuchaba con el ceño fruncido. Estoy seguro de que ningún caballero bien educado acosaría a una dama de esa forma. ¿Estás poniendo en duda mi palabra?, preguntó Eleanor, que sintió que algo ardía con fuerza en su interior. Él se mostró aún más preocupado. No, claro que no. Si lo dices, será verdad. Solo dime lo que necesitas de mí y lo haré. Debería desafiar a ese vil cobarde a un duelo. Por favor, no digas tonterías, pidió Eleanor. Le dio la espalda y empezó a ordenar los papeles de la mesa. No hace falta ningún duelo. Pero sí que necesito cierta protección. Le he estado dando muchas vueltas y creo que lo mejor que puedo hacer es comprometerme. Si el señor Lockhart cree que me casaré, me dejará tranquila el tiempo suficiente para poder idear algún otro plan. Volvió a mirar a Henry, que había abierto algo más los ojos y tenía las manos entrelazadas tras la espalda. ¿Comprometerte, conmigo? Gracias a Dios, Henry lo había comprendido a la primera. Solo sería una farsa, continuó ella deprisa. No sería tan cruel como para hacerte llevar a cabo el supuesto compromiso. No serían más que 6 meses, o quizá un año, hasta que encuentre otra solución. Después, lo anularé. No estoy demasiado contento con la cantidad de rechazos que estoy acumulando, murmuró Henry. ¿Cómo? No tiene importancia. Entonces, eso es lo que necesitas que haga. Que nos comprometamos de mentira para luego anular el compromiso cuando tú decidas. Sí, si estás de acuerdo. Y quizá tienes que acompañarme a algunos sitios para que sea creíble. El caballero tenía una expresión cómica, como si estuviera masticando algo que no fuera de su agrado. Si no estás conforme, no tienes más que decirlo, dijo Eleanor a la carrera. No volveré a mencionarlo. No es que me desagrade, exactamente. Pero ¿estás segura? Quizás se convierta en un escándalo cuando lo anules. Va, dijo Eleanor. Quizá lo sería si fuera una mujer soltera. Pero al ser una viuda adinerada, pensarán que se trata de una excentricidad más. De pronto, pensó en cómo se había ruborizado Talia al verlo entrar en la sala y en cómo él la había mirado en la ópera. Era mejor aclararlo de una vez por todas. No estás interesado por otra persona, ¿verdad? No quiero ponerle trabas a una gran historia de amor de las tuyas. No, respondió Henry. No hay nadie más. Entonces, lo harás. Me ayudarás. Será un placer ayudarte. Eleanor Lockhart, me concedes el honor de convertirte en mi falsa prometida. Ahí lo tienes, ahora nadie podrá decir que fuiste tú quien me lo pidió. Pero sí que te lo he pedido. No con esas palabras. Y ahora, como te lo he pedido yo, puedes dejarme a mí la culpa. Está bien. En ese caso, acepto tu oferta. Y anularemos el compromiso en un futuro próximo. Henry había extendido la mano y Eleanor la había aceptado, sintiendo una oleada de gratitud y cariño hacia Henry, que había conseguido que le resultara fácil hacerle una propuesta que, de lo contrario, podría haber sido de lo más incómoda. Volvieron hasta la sala de estar. Henry había comenzado a anunciar su compromiso cuando 2 jóvenes irrumpieron en la estancia. El muchacho, en su afán por llegar hasta Talia, se chocó con Eleanor, haciendo que perdiera el equilibrio, pero Henry la sujetó. Eleanor sintió los brazos cálidos y firmes de Henry sosteniéndola y, por un instante, sintió una chispa en su interior, una parte de ella que creía muerta y enterrada. Normalmente, no dejaba que la gente se le acercara, desde la muerte de Albert, nadie, a excepción de Anne, la había abrazado siquiera. Se zafó de los brazos de Henry y se apartó. Gracias, estoy bien. La anterior oleada de gratitud desapareció. Eleanor ya no estaba segura de cómo se sentía, aparte de inquieta, insegura e intranquila, todas las emociones que había decidido que no volvería a sentir después de aceptar a casarse con Albert. En cualquier caso, ya estaba hecho. Estaba comprometida,
al menos en apariencia, si es que acaso no era real. Y, con suerte, el señor Lockhart la dejaría en paz durante la temporada. Henry parecía estar a punto de decir algo, pero dejó caer la mano que había extendido. Eleanor se volvió hacia los huéspedes inesperados y se preguntó cómo habían eludido al mayordomo. Reconoció a la mujer que se hallaba en su sala de estar y su expresión se convirtió en una mezcla de diversión y enfado. La señorita Sophia Montgomery, la actriz que había causado tanta agitación en el escenario la noche anterior. El muchacho rubio seguía de rodillas frente a Talia, que lo contemplaba estupefacta. Eleanor alternó la mirada entre los dos. Había cierto parecido en sus rasgos, tenían el mismo delicado puente de la nariz y, no se había referido a Talia por su nombre de pila. Talia suspiró. Eleanor, le presento a mi hermano Frederick Aubrey. Freddy, esta es Eleanor. Siguió con las presentaciones mientras el jovencito se levantaba y miraba a su alrededor avergonzado. Siento mucho haber entrado de esa forma, pero no sabía a quién más acudir. Sofía, la señorita Montgomery, estaba en apuros, y decidí que debía ayudarla. La señorita Montgomery se cruzó de brazos y frunció los labios. Me dijiste que conocías a alguien que podría ayudarme. No tenía ni idea de qué. Si hubiera sabido que se refería a entrar de golpe en la sala de estar de una mujer de alta cuna sin su permiso, jamás habría aceptado. Volvió sus ojos oscuros y atrayentes hacia Eleanor. Mis más sinceras disculpas, señora. Eleanor, respondió ella. Por favor, llámame Eleanor. La expresión de angustia de la joven hizo que Eleanor sintiera una punzada en su interior. Y por favor, quedaos, pediré que traigan té y tarta de mi excelente cocinero. Creo que nos vendrá bien un poco de azúcar. Les pidió a sus nuevos invitados que tomaran asiento en las cómodas sillas, por lo que Henry tuvo que sentarse junto a su hermana Italia en el diván. Luego le dio las indicaciones a una criada y se sentó ella también. Y ahora, dijo, contadnos qué es lo que ocurre. Frederick Aubrey inspiró profundamente. Fue todo culpa de aquel cretino, con perdón, señora. De ese hombre. No deja de acosar a la señorita Montgomery. Acude a casi todas las funciones y ensayos. Ayer la estuvo esperando después del ensayo con un ramo de rosas. Entiendo que es bastante habitual que los admiradores se presenten con flores, ¿no es cierto? Preguntó Anne. En efecto, por la expresión en el semblante del señor Aubrey, Eleanor tenía la sospecha de que él también había aparecido con flores, y quizá lo habían eclipsado. No se trata de las flores, sino de lo que busca ese hombre, dijo Frederick, que parecía cohibido e indignado a partes iguales. La mayoría de los admiradores que me traen flores esperan algo más que un agradecimiento, confesó la señorita Montgomery. Él desea que me convierta en su amante, pero yo no tengo intención de nada por el estilo. Yo no deseo nada más que un agradecimiento. Tan solo con tu presencia me es suficiente, afirmó el señor Aubrey, contemplando conmovido a la actriz. Eleanor lo observó. Había dicho Talia que era su hermano mayor. Se estaba comportando como un colegial que suspiraba por su primer amor. Por otra parte, la señorita Montgomery, que no parecía en absoluto enamorada, le dio un golpecito a la mano de Freddy. Sí, lo sé. Eleanor reprimió una sonrisa. Esa palmadita se parecía más a la que le daba alguien a un hijo querido o un familiar anciano. Pobre señor Aubrey. Pero estoy segura de que si le dice que no, el hombre la dejará tranquila, dijo Anne. Sofía se mostró compungida durante un instante. Los hombres de su clase aceptan los rechazos de parte de las damas. Pero como yo no soy de alta alcurnia, esas normas no se me aplican. Si lo rechazo, se lo tomará como un coqueteo o un desafío que superar con tiempo y presentes. Es un hombre insufrible. Exclamó el señor Aubrey. De todos modos, hoy ha estado aún más insistente, así que pensé que sería mejor que Sofía, la señorita Montgomery, estuviera lejos de su alcance. Esperábamos que Talia pudiera aconsejarnos. Mi padre me escribió diciendo que se encontraba aquí. Talia miró a su hermano con atención. Aconsejaros. ¿Qué te hace pensar que tengo la menor idea sobre cómo desalentar a un hombre que desea tener una amante? Henry se atragantó, pero cuando Eleanor le echó un vistazo preocupada, descubrió por el color de su semblante que solo estaba tratando de reprimir una carcajada. Ah, dijo Freddy. Estaba claro que no había pensado en ello. En ese momento, por suerte, llegó el té. Eleanor lo sirvió con mano firme y distribuyó las tazas y los platitos junto a unas copiosas porciones de una tarta aromática. No espero que me ayude, afirmó la señorita Montgomery. Puedo cuidar de mí misma. No obstante, admito que el encuentro de hoy ha sido bastante desagradable o, de lo contrario, no me habría dejado convencer por Frederick para venir aquí. No creo que Freddy te dejara otra alternativa, dijo Talia. Le encanta ser un caballero andante.
Podría intentar disuadirlo de alguna otra forma, intervino Henry. La mayoría de los hombres pierden la pasión muy pronto cuando se los deja en ridículo. La señorita Montgomery, que en ese momento se estaba llevando un pedazo de tarta a la boca, se quedó inmóvil y bajó su tenedor. No creo que este caballero se tome bien una humillación. Podrías dejar que te proteja, dijo el señor Aubrey. Cásate conmigo. Así no podrá presionarte más. Casarse. Eleanor parpadeó sorprendida. Al otro lado de la estancia, Talia se llevó las manos a la cara. La señorita Montgomery miró al señor Aubrey con cariño. Es muy amable por tu parte, Frederick, pero sabes que no puedo aceptar tu oferta. Me temo que no todos los actores o nobles consideran que el matrimonio sea un impedimento suficiente para tener esa clase de relaciones. No, no lo sé, repuso Frederick Aubrey. Me importas mucho, muchísimo. Me inspiras a ser mejor persona. Tu sola presencia despierta a mi musa interior. La señorita Montgomery negó con la cabeza. Por favor, créeme cuando digo que es imposible, aunque te agradezco mucho la amabilidad. Ahora que lo mencionan, Henry se aclaró la garganta y se puso de pie con los ojos fijos en Eleanor. Casarse, pensó Eleanor, y se le formó un nudo en el estómago. Quizá debería habérselo pensando mejor. Sintió que se le encendían las mejillas. Así no es exactamente como habíamos imaginado que lo contaríamos, pero como estamos entre amigos, me place anunciar que Eleanor me ha hecho el hombre más feliz del mundo al aceptar casarse conmigo. 6. Talia. Se dice que a los hombres se los admira en la ciudad. Por su ingenio, su vestimenta y su estatus social. Su lustre aumenta de mano de una amante. Sobre todo si ésta es cara, guapa y elegante. Pero si una mujer intenta algo similar, su vergüenza no hará más que aumentar. Y yo te pregunto, lector, ¿es justo? Talia Aubrey. Casarse. Henry, es decir, el señor Salisbury, se iba a casar con Eleanor. Talia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se había quedado sin aliento y le dolía el pecho como si se lo hubieran golpeado. Eleanor le había dicho que no deseaba volver a casarse. Y parecía que quería a Henry, el señor Salisbury, como se quiere a un hermano, no a un amante. Y Henry. Daba igual. Talia era una necia. Por supuesto que a Henry le gustaba Eleanor, que era menuda, guapa y audaz. Así que se lo había propuesto, y Eleanor había aceptado. Talia podía especular sobre sus motivos, afecto, desear la seguridad que le otorgaría la posición de Henry, pero, en realidad, no era asunto suyo, solo de su señora. Anne se levantó de un salto para abrazar primero a Eleanor y luego a Henry. Me alegro tantísimo. Echo de menos tener otra hermana desde que Amelia adoptó el título de Lady Salisbury y tuvo un bebé. Felicidades, dijo Talia, sonriendo con cierta rigidez. ¿Cuándo tienen idea de casarse? Es decir, ¿cuándo tendría que buscarse otro trabajo? Oh, no tenemos prisa, afirmó Eleanor con ligereza. Creo que será un compromiso más bien largo. Talia suspiró levemente. Al menos, eso la consolaba. No tendría que marcharse de Londres de inmediato. Deseaba no sentir como si se le hubiera echado el mundo encima. Aunque, sin duda, solo se debía a que estaba sorprendida. Y estaba la aparición de Freddy. Lo cual debería preocupar a Talia más que el repentino compromiso de su señora. Examinó a su hermano, que le estaba susurrando algo a la señorita Montgomery. Su rostro se suavizó al hablar con ella y Talia gruñó para sus adentros. Ya había visto a Freddy agonizando por algún amor adolescente durante su infancia y, todas esas veces, el asunto había concluido con semanas de tristeza y desasosiego por parte de su familia. Talia tendría que preguntarle a Freddy en privado qué estaba haciendo en Londres cuando se suponía que debía estar estudiando en Oxford. Había mencionado algo sobre que Sofía era su musa, pero esperaba que no se estuviera refiriendo a que había retomado la escritura. A la joven debería inquietarla más el hecho de que Freddy había hecho en público una propuesta para nada beneficiosa, pero la señorita Montgomery parecía una chica razonable y, de todas formas, a pesar de la profesión de la señorita, Talia consideraba que el mayor obstáculo para aquel matrimonio era que Freddy no podría hacerse cargo de una esposa. Henry habló de nuevo y sacó a Talia de su ensimismamiento. Sí, no tenemos prisa por casarnos. Lo más importante es que salga bien. El caballero estaba observando a Talia con el ceño algo fruncido, pero ella no fue capaz de soportar el peso de su mirada, así que bajó la vista hasta sus manos. Tenía una mancha de tinta en el dedo anular, probablemente de cuando había estado escribiendo. De hecho, podría haber estado trabajando en un poema en ese momento, siguiendo con la estrofa que había comenzado a anotar justo cuando Eleanor y Henry habían regresado a la sala. De pronto, la poesía reclamó su atención con insistencia. Ya arreglaría cuentas con Freddy más tarde,
en cuanto se enterara de dónde se hospedaba. Se levantó de su asiento y cruzó la estancia hasta llegar junto a su hermano. Pero antes de que pudiera decirle nada a Freddy, la puerta se abrió de nuevo. El señor Owen Jones, anunció el lacayo. Era la primera vez que Talia veía a aquel joven alto y fornido. Parecía algo furioso, con sus tupidas cejas fruncidas. Pero el efecto que tuvo sobre los presentes fue electrizante. La señorita Montgomery ahogó un grito y las mejillas de Eleanor, antes pálidas, se enrojecieron. ¿Se trataba acaso del hombre que había amenazado a la señorita Montgomery en el teatro? Pero no, no podía serlo. Freddy lo contemplaba con una expresión curiosa y benévola. Entonces, ¿quién era ese caballero? 7. Eleanor. Sé que 2 más 2 son 4, y también me encantaría demostrarlo si pudiera, pero debo admitir que, si de alguna forma pudiese hacer que 2 y 2 fuesen 5, mi placer sería mucho mayor. Lord Byron. Eleanor sintió un calor abrasador seguido de un estruendo en los oídos. ¿Y por qué motivo? Por un vendedor de joyería al que había visto una sola vez en toda su vida. El hijo del señor Jones no se encontraba en la tienda cuando volvió a por su collar, ya arreglado, y aunque se preguntó dónde estaría, no trató de averiguar su paradero. ¿Qué estaba haciendo ahora en su salita? La señorita Montgomery ahogó un grito. Owen, ¿cómo me has encontrado aquí? Era posible que el señor Jones fuera el hombre que perseguía a la señorita Montgomery con tanta insistencia. Eleanor sintió un peso en el estómago, precedido por una gran sacudida. No, era imposible. Recordó cómo él se había burlado de su insistente pretendiente mencionando las amantes, además, la señorita Montgomery había insinuado que se trataba de un miembro de la alta sociedad londinense. Y el señor Owen, el hijo del joyero, no era un caballero. Y tampoco era alguien que se mereciera que pensara tanto en él. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Eleanor tras ponerse en pie, irritada. El joven levantó una mano, como pidiendo paciencia, mientras inspiraba. Estaba sonrojado, como si hubiera llegado hasta su casa corriendo. Eleanor asió una nueva taza, la llenó con el líquido ahora tibio y se la ofreció a su huésped inesperado, que se la bebió de un trago y masculló un agradecimiento. Sofía, dijo el señor Jones cuando recobró el aliento. ¿Estás bien? Fui al teatro para llevarte a casa y me dijeron que te habías marchado con un caballero y que había tenido lugar una pelea. ¿Para llevarte a casa?, repitió Frederick Aubrey, levantando la voz. Sofía, ¿quién es este hombre? ¿Qué relación tiene contigo? La señorita Montgomery tiró del señor Aubrey para que volviera a sentarse. No seas ridículo, Frederick. Este es mi hermano, Owen Jones. Owen, te presento a Frederick Aubrey, a su hermana Talia, a nuestra anfitriona, Eleanor. Se detuvo angustiada. Me temo que he olvidado los demás nombres, discúlpenme. Eleanor aprovechó la interrupción para presentar a Annie Henry. Anne parecía algo desconcertada con los recién llegados, pero Henry parecía divertirse. La anfitriona solo esperaba que su prometido no dijera nada censurable. Montgomery, debía de ser su nombre artístico, desde luego, era más memorable que Jones. Tras las presentaciones, la señorita Montgomery se volvió hacia su hermano. Owen, estoy bien, de verdad. Hubo una situación desagradable con un admirador. El señor Aubrey insistió en que lo acompañara para estar a salvo y me pareció más sencillo aceptar su petición. Reconozco que fue una situación incómoda, pero me las habría apañado yo sola de ser necesario. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Te seguí lo más deprisa que pude, pero no corro tan rápido como un carruaje y tuve que preguntar por ti varias veces. Por suerte, el señor Aubrey escogió un cabriolé con un caballo característico. El señor John se acercó hasta Freddy y le tendió la mano. Freddy la aceptó y le dio un apretón. Gracias por cuidarla. Su hermana es excepcional. Es una perla preciosa, más brillante que cualquier otra gema del océano. Dijo el señor Aubrey con fervor, aunque poco acertado. ¿Hay más gemas que procedan del océano?, preguntó Henry. Por suerte, lo dijo en voz baja y Freddy no pareció oírlo. Sí, supongo que sí, afirmó el señor Jones. Ahora que ya no sentía tanto apremio, se lo veía algo incómodo. Tironeó de su pañuelo. Deberíamos marcharnos. Eleanor jamás supo que la instó a hablar en aquel momento. Oh, pero quédese y tómese un descanso. Puedo pedir que nos traigan té recién hecho, y apuesto a que disfrutaría de un trozo de tarta. El señor Jones la miró levantando una ceja. Ah, sí. Se frotó el abdomen de forma casi inconsciente. ¿Y eso por qué? No me refería a nada en concreto, solo es que a casi todo el mundo le gusta la tarta, dijo Eleanor con nerviosismo. Owen, lo reprendió la señorita Montgomery, no hagas pasar vergüenza a nuestra anfitriona. Solo intentaba ser cortés.
El señor Jones le sonrió, y la joven sintió como una parte traicionera de su ser se agitaba débilmente. Pues está en lo cierto, señora. Sí que me gusta la tarta, como atestigua, sin duda, mi talla. Se lo agradezco. Me gustaría quedarme un rato, si no le resulta una molestia. Eleanor se volvió para indicarle al señor Jones dónde podía tomar asiento, pero dudó, todos los asientos estaban ocupados, a excepción del suyo propio. Henry acudió al rescate, se puso en pie y tiró de Anne para levantarla. Señor Jones, acepte mi asiento, por favor. Ya nos hemos quedado más tiempo del que pretendíamos. Eleanor, te veremos mañana por la noche en Almax. No, aún no hemos recibido las invitaciones. Y lo más probable era que no lo hicieran, a pesar de las promesas del señor Lockhart. Pero esta noche asistiremos al cotillón de los Doyand. ¿Me guardarías un baile? Henry tomó la mano de Eleanor y le dio un apretoncito mientras pasaba a su lado. Anne se detuvo para abrazarla. Eleanor, te felicito de nuevo. Estoy tan feliz por Henry y por ti. Le dio un beso en la mejilla antes de encaminarse hacia la puerta, donde se encontraba Henry. El señor John se quedó parado frente a la silla que acababa de desocupar Henry. Me parece que debo felicitarla. Por algún motivo, a Eleanor le resultó difícil responder. Sí, gracias. Acabo de comprometerme con el señor Salisbury. Ah. Mi más sincera enhorabuena, dijo el señor Jones, tomando asiento. Por mucho que lo intentara, Eleanor no fue capaz de interpretar el tono neutral de su voz. La anfitriona inspeccionó a sus invitados, Talia conversaba con la señorita Montgomery sobre su última obra y el señor Aubrey añadía algún comentario de vez en cuando. Eleanor se dirigió hacia la puerta, por donde momentos antes se habían marchado los hermanos Salisbury, para llamar a una criada y que les trajera té recién hecho. Después regresó a su asiento, lo que la obligó a colocarse junto al señor Jones, que la observaba con recelo. Eleanor no supo bien qué decir. No era que considerara que no podía fijarse en un comerciante, de hecho, había nacido en una comunidad rodeada de vendedores y, hasta donde sabía, su padre, el desconocido que le pagaba las facturas de la escuela, podría haberlo sido también. La cuestión era que ese hombre en concreto le llamaba la atención más de lo deseado. El señor Jones fue el primero en hablar. Bajó la vista hasta su crucifijo y, después, volvió a centrarla en su rostro. Veo que su collar ha quedado bien arreglado. Sí, gracias. No esperaba menos. A pesar de todos sus fallos, mi padre es un joyero excepcional. ¿Y a qué se dedica usted, señor Jones? Nos conocimos en la tienda de su padre, pero cuando volvía por el collar no lo encontré allí. El señor Jones esbozó una sonrisa burlona. Me veo obligado a trabajar de vendedor en la tienda cuando a mi padre le falta personal, pero normalmente me encargo de sus libros de cuentas mientras intento finalizar mis estudios. Vaya, ¿y dónde estudia? En Oxford. Cambridge. Una leve expresión de dolor se dibujó en su rostro. Me temo que en ninguna de las dos. Estudio por mi cuenta. Eleanor se sonrojó de nuevo. Lo siento, no debería haber asumido. No se preocupe. No todo el mundo nace con dinero. La voz del señor Jones no estaba teñida de rencor, pero Eleanor se enfureció. ¿Acaso piensa que yo sí? El joven señaló la estancia a su alrededor, la exquisita tapicería, los techos tallados y los retoques en oro. Solo deduzco lo que sugieren las pruebas. Pues se equivoca. No nací con dinero, Eleanor dudó. Me casé con una persona adinerada, terminó con actitud desafiante. Pero recordó demasiado tarde que acababa de anunciar su compromiso con Henry. Debía de parecer una bígama. Me quedé viuda. Mis disculpas, señora. Y mis condolencias. Suspiró. Es lo malo de las conversaciones educadas, uno puede meter la pata a menudo sin darse cuenta. Por eso intento evitarlas siempre que me es posible. Eleanor no pudo evitar sonreír al verlo desasosegado. No podía conocer mi situación. Y no me gustaría incomodarlo por nada del mundo. No hace falta que conversemos si no lo desea. Me agrada hablar con usted, dijo. Aunque a veces meta la pata. De acuerdo entonces. ¿Le gustaría decirme qué es lo que estudia por su cuenta? ¿Me lo pregunta por educación o porque de verdad quiere saberlo? ¿Acaso no puede ser por ambos motivos? Estudio matemáticas. En el futuro me gustaría trabajar en la bolsa o en una empresa de seguros. La joven viuda abrió mucho los ojos. Matemáticas. Como los índices de mortalidad y esas cosas. El señor John sonrió. Sí. Esa clase de cosas. La he aburrido por completo. En absoluto. Eleanor negó con la cabeza. Más bien, debería decir que ha aparecido como caído del cielo. El señor Jones arqueó una ceja.
Desde luego, siempre hay una primera vez para todo. Sí. Es decir, me permite que le enseñe algo. Después de que asintiera, Eleanor condujo al señor Jones a su estudio. Era la segunda vez aquel día que se quedaba a solas con un hombre en una habitación. Curiosamente, aunque la conversación que había tenido con anterioridad trataba temas más íntimos, esta le parecía todavía más íntima. Quizás solo se debía a que el señor Jones era más grande que Henry y ocupaba más espacio. El hijo del joyero contempló con curiosidad la sala a su alrededor. Se inclinó hacia una montaña de documentos que había sobre el escritorio y asió la primera página para examinarla. ¿Qué es? Son notaciones matemáticas de un nivel muy avanzado, pero es la primera vez que las veo. No se han publicado. Ella asintió. Es el trabajo de mi difunto marido. En su testamento me encomendó que lo publicara, pero no tengo ni la más remota idea de cómo hacerlo. He ordenado algunos documentos por fecha y sus cartas según la persona con quien se correspondía, pero las notaciones. Es como si estuvieran escritas en griego. Una sonrisa se asomó a los labios del hombre. Es que algunas lo están. Podría. Eleanor dudó. Necesito que me ayude alguien que comprenda su trabajo. Estaría dispuesto a hacerlo. Le compensaría por su tiempo, por supuesto. ¿Está segura? Dijo con el ceño fruncido. No sabe nada sobre mis capacidades. Podría mancillar la reputación de su marido. Entonces, quizá lo mejor sea hacer una prueba. Le parecería bien redactar parte del trabajo de mi marido y que yo se lo envíe a uno de sus amigos por correspondencia para que lo corrobore. ¿Y por qué no se lo pide a ellos? Era una buena pregunta, la propia Eleanor se lo había planteado varias veces. No los conozco en persona. Lo más probable es que me pidan que les envíe todos los documentos de Alberti. Cuando ya no estén en mi posesión, ya no tendré ni voz ni voto sobre lo que ocurra con los artículos. Aquí usted podría ayudarme a comprenderlos y así decidir juntos qué debemos hacer con el trabajo de mi difunto marido. El señor Jones le extendió la mano. Estoy dispuesto a intentarlo si usted está de acuerdo. Lo poco que he visto parece fascinante. Y a mi padre lo dejaría perplejo que consiguiera ganarme la vida dignamente gracias a mis estudios. Eleanor aceptó la mano que le tendía. Los dedos de la joven parecían minúsculos en comparación con los de él, pero le agradaba la sensación. Después de un momento que se extendió demasiado, los pensamientos de Eleanor alcanzaron a sus emociones y le soltó la mano aprisa. Estupendo. Le gustaría venir el viernes para que acordemos los términos del contrato. Sería un placer. Los interrumpieron unas voces agitadas que provenían de la sala de estar. Eleanor le echó un vistazo al señor Jones antes de levantarse las faldas y salir a toda velocidad hacia el alboroto. Llegó justo a tiempo para ver cómo Frederick Aubrey echaba el brazo hacia atrás y le propinaba un tortazo a un hombre alto y repeinado. 8. Talia. Escucha. Y entenderás. No puedo amarte, Ion. Ni despertar contigo al albor. No puedo aceptar tu amor. Llevar tu anillo, escuchar al ruiseñor. No sería sincera. Si contigo me prometiera. Tus besos no despiertan mi pasión. Ni hacen olvidar a mi corazón. ¿Cómo se siente? Cuando él está presente. Talia Aubrey, en un intento de escribir un poema exaduad, forma proveniente del inglés antiguo. Lo más importante, decidió Talia, era evitar que Freddy volviera a atacar al sobrino de Eleanor. Así que se levantó del diván y dio un paso al frente. Freddy. El señor Jones llegó hasta Freddy antes que ella, entró en la habitación a la carrera, seguido de Eleanor, y agarró a su hermano con fuerza cuando éste estaba a punto de lanzar un segundo golpe. George Lockhart se llevó con suavidad un pañuelo al labio partido y miró al hermano de Talia con desagrado. «¿Siempre te rodeas de gente tan vulgar, Eleanor?», preguntó. La joven viuda se estremeció. «Eres un maldito canalla», le dijo Freddy al señor Lockhart, tratando de apartarse del señor Jones. El señor Lockhart lo ignoró. «Eleanor, ¿quién es esta gente?». En apariencia, su tono era tranquilo, pero Talia advirtió que estaba teñido de ira. Eleanor palideció antes de responder, pero Talia no sabía si se debía al miedo o al enfado. «Este es Frederick Aubrey. Su hermana Talia es mi acompañante, como bien recordará. A la señorita Montgomery parece que ya la conoce. El joven que está sujetando al señor Aubrey es su hermano, Owen Jones». Después inspiró con fuerza como si quisiera prepararse para decir lo siguiente, y, para todos los demás, este es el señor Lockhart, el sobrino de mi difunto marido. A espaldas de Talia, la señorita Montgomery ahogó un grito desde el diván. Una expresión de sorpresa casi humorística reemplazó a la ira de Freddy, que dejó de resistirse. «Es su sobrino». «El de mi difunto marido», lo corrigió Eleanor. «Pues lo siento mucho por usted», replicó Freddy. «Sabía que este es el hombre del que hablábamos,
el que está presionando a la señorita Montgomery para que acepte su insultante oferta. Talia cerró los ojos un instante. Menudo embrollo. No tenía claro si estaba más disgustada con el señor Lockhart por acosar a la señorita Montgomery o con Freddy por portarse como un cretino. El señor Jones debió de aflojar su agarre a causa de la sorpresa o el resentimiento, porque Freddy se lanzó hacia adelante de nuevo. El señor Lockhart se apartó con elegancia y, cuando Freddy se volvió para intentarlo otra vez, Eleanor se interpuso entre ellos. Ya es suficiente, por favor. No permitiré que se peleen en mi sala de estar. Freddy seguía furioso, pero el señor Jones tomó la mano de su hermana. Gracias por el té y la tarta, señora Lockhart. Debemos marcharnos. Se detuvo un momento y recorrió la sala con la mirada fijándose en todos los presentes a excepción de Eleanor. Me temo que, después de todo, no puedo aceptar su amable oferta. Si lo que dice el señor Aubrey es cierto, no permitiré que ni mi hermana ni yo pongamos un pie en una casa donde el señor Lockhart sea bienvenido. Abandonó la estancia con un breve asentimiento, asiendo a su hermana del brazo en afán protector. Eleanor parecía decaída. Talia titubeó un instante, incapaz de decidirse entre acudir a Eleanor o a Freddy. Al final optó por entrelazar su brazo con el de Freddy, en caso de que decidiera volver a golpear al señor Lockhart ahora que el señor Jones se había marchado. ¿Tu amable oferta?, preguntó el señor Lockhart. Una nimiedad, dijo Eleanor. Yo también quería ofrecerte algo, y espero que no sea una nimiedad. Os he traído invitaciones para Almax, tal y como prometí. En la mano sujetaba 2 cuadrados de papel, escritos con una elegante caligrafía. Eleanor no trató de asirlos. Talia se inclinó hacia Freddy. La próxima vez que decidas empezar una pelea, por favor, que sea lejos de la sala de estar de Eleanor. Pero ese hombre se merece que lo azoten, sí. Pero Eleanor no se merecía esa humillación. Freddy hizo el amago de responder, pero Talia levantó un dedo. El señor Lockhart y Eleanor intercambiaban susurros con intensidad y, por la forma en la que Eleanor retrocedió, le dio la impresión de que necesitaba ayuda. Talia empujó con suavidad a su hermano hacia una silla. Siéntate un momento, por favor. Yo no los invité a venir, decía Eleanor. Aparecieron sin más y no podía prohibirles la entrada. La señorita Montgomery estaba angustiada. El señor Lockhart hizo un gesto con la mano. Esto era algo entre ella y yo. Ella, le echó un vistazo con desprecio a Freddy, que estaba sentado en la silla. Ellos no tenían derecho a involucrarte. Si no se hubiera comportado de manera tan despreciable, no lo habrían hecho. Estoy segura de que tiene parte de culpa. Talia se situó junto a Eleanor, que la tomó de la mano. A esta distancia, Talia podía notar que su señora temblaba. No son más que códigos morales de la clase media, afirmó el señor Lockhart. Pronto verás lo difícil que te resulta que la clase alta te acepte si piensas juzgar a todos los hombres que toman una amante. Eleanor puso una mueca apenas perceptible, pero Talia la advirtió. Me imagino que será más aceptable si la amante también da su consentimiento, dijo Talia, para que el señor Lockhart centrara su atención en ella en vez de en Eleanor. Freddy seguía sentado, pero se lo veía inquieto y soltó una carcajada demasiado estrepitosa ante el comentario. El señor Lockhart apretó los labios. Hablas con mucha libertad para ser una acompañante. Y usted habla de forma muy grosera para ser un caballero, replicó Talia. Creo que estamos empatados. Eleanor le apretó la mano con más fuerza. Señor Lockhart, debo decirle 2 cosas. El susodicho ladeó la cabeza, atento. Lo primero, me he comprometido con el señor Henry Salisbury. El señor Lockhart levantó las cejas, sorprendido y complacido. Pero si es una noticia este. Lo segundo, lo interrumpió Eleanor, debo pedirle que no vuelva a aparecer por aquí. Lo he tolerado por amor a mi marido. Pero cada vez que acude a mi casa es para reprenderme, maltratar a mis invitados o intimidarme. No dejaré que vuelva a pasar. Bravo, murmuró Talia, y Eleanor sonrió levemente. También le impedirás la entrada al señor Aubrey por maltratar a tus invitados. Eleanor lo miró con fiereza. No tengo por qué responderle eso, dijo. El señor Lockhart se quedó paralizado un momento, sus ojos parecían 2 esquirlas de hielo. Con un movimiento veloz, partió las valiosas invitaciones a Almax en 2 pedazos y luego en 4, para terminar dejándolos caer sobre la alfombra. Cuando te hayas calmado y hayas recobrado el juicio, estoy seguro de que te darás cuenta de que has reaccionado de forma exagerada. No te conviene cerrarte todas las puertas. Mi ofrenda de paz sigue en pie para cuando desees aceptarla. Después de eso, inclinó la cabeza y salió de la estancia aprisa. No podría haber usado más metáforas manidas, apuntó Talia, con la esperanza de que su comentario ayudara a levantar los ánimos.